Capítulo 8. Los árboles a ambos lados se balanceaban impotentes mientras las aspas del helicóptero giraban poderosamente. El vendaval fue suficiente para empujar a una manada de Ridon hacia atrás. Un ejecutivo salió del helicóptero, mirando a los varios grupos de gruñidos, todos ellos sosteniendo un umbreón cada uno. Los tipos oscuros tenían un collar atado al cuello, esperando órdenes. Abedul ejecutivo, dijo uno de los hombres. El ejecutivo frunció el ceño, mientras daba un paso adelante antes de balancear su gran puño sobre el desafortunado rostro del gruñido, haciendo que el hombre girara y cayera de bruces, con sangre salpicada sobre su boca y algunos dientes rotos por lo que parecía. Es Butch, maldito. Butch, recuerda eso si quieres vivir. Lo siento, señor. El gruñido tembló mientras se disculpaba, logrando de alguna manera ponerse de pie. Sí, y no quiero que te limpien la sangre salpicada de la cara. Sea así durante toda la operación. ¿Se entiende? Sí, señor. Ahora ve, tráeme las cosas buenas. Los gruñidos lo saludaron, antes de abandonar el lugar y adentrarse en las profundidades del bosque. Butch se limpió la sangre de sus nudillos mientras sacaba sus pokebolas, liberando al Pokémon con anticipación. Dada la importancia de la misión, es posible que simplemente los necesite. Las luces cesaron y frente a él, se encontraban varios Roundoom, un Drapion grande, su mejor amigo Magmotar y un Dusclops. Él también tenía un Zuiloos encima, pero el pequeño desgraciado se perdió en la batalla del barco cuando cayó al agua, no gracias a ese mocoso. De cualquier manera, los que tenía encima eran más que suficientes para lidiar con el desastre que se avecinaba. Sacó un solo teléfono y marcó un número. ¿Has alcanzado? Llegó una voz tranquila y calculada al otro lado de la línea. Sí, jefe. Los soldados son enviados para conseguir lo que queremos. Bien. No tengo ningún interés en los demás. Consígueme los Phantoms. Pero señor, los evolucionados tienen bastantes dientes. Butch lo intentó. No me hagas repetir lo mismo. Necesito Phantoms. Cualquier otra cosa, no tengo ningún interés. Disfruta tu llamada. Y con eso, la llamada se cortó. Maldición. Murmuró Butch, agitando su puño en el aire. Bueno, al menos puedo capturar a los demás por mí mismo. Centro Pokémon de la isla Mirage. Los orígenes de nuestra hermosa tierra, Oven, están envueltos en las profundidades de los asombrosos poderes y misterios asociados con los mismos legendarios cuya presencia ha bendecido esta región durante eones. De hecho, sus orígenes están muy ligados al continente de Sinnoh, al norte de Oven, una región que comparte con la nuestra su diversidad, historia y mitos. Las leyendas dicen que hace eones hubo una batalla catastrófica entre Groudon, el señor de la tierra, y Kyogre, la dama de los mares. Algunas escrituras dicen que Kyogre podía invocar la lluvia a voluntad y creó el hermoso mar que ahora rodea a Oven, mientras que Groudon, despertado de su letargo, invocó al sol, calentó la tierra, la expandió para crear el continente en el que vivimos. Vive y ama. Se cree que Groudon y Kyogre, siendo manifestaciones de fuerzas opuestas, siempre están en estado de guerra entre sí. Durante su última batalla, Groudon y Kyogre sufrieron un cambio masivo, cuya razón es meramente especulativa en este momento, para transformarse en sus seres primordiales. Primal Groudon y Primal Kyogre. La cataclísmica batalla que se desató estuvo a punto de destruir el mundo entero, antes de que el tercer y equilibrado segmento del trío Eater de Oven, el legendario dragón celestial conocido como Rayquaza, cuya morada se supone que está en algún lugar de la ionosfera, descendiera a poner fin al choque. No se sabe exactamente cuánto duró la batalla entre ellos, pero al final, Rayquaza pudo detenerlos a ambos, enviando a Groudon y Kyogre a dormir dentro de una caverna, ahora famosa como la Cueva del Origen. La ubicación de la cueva es motivo de especulación, aunque los investigadores y arqueólogos aún tienen que encontrar pistas específicas al respecto. Veo que el libro ha captado prácticamente tu interés. Ash levantó la vista del libro en mano. Había conseguido una copia bastante vieja y algo andrajosa de una edición antigua de Oven, Mitos y Leyendas, del Centro Pokémon. Considerando que todavía le dolían las heridas, la enfermera Joy le había ordenado que permaneciera dentro del centro durante el día. Con lo que había sucedido el día anterior en el acantilado, a Ash no le había costado demasiado estar de acuerdo con ese sentimiento. Sí, nunca supe que los libros podían ser interesantes. Ash se rió entre dientes, mirando el ceño fruncido en el rostro de la enfermera. Para empezar, nunca me gustaron mucho los libros, prefiriendo las simulaciones de batalla a ellos en cualquier momento.
Hizo una pausa, mirando el libro remendado que tenía en la mano. Sin embargo, nunca supe que también había libros sobre Pokémon legendarios. Los labios de la mujer se torcieron en algo que era casi, pero no del todo, una sonrisa. Las leyendas y los Pokémon legendarios provocan diversas reacciones de una persona a otra. Teniendo en cuenta que la mayoría de la gente nunca ha visto un Pokémon legendario, aparte de algunos pictogramas en las ruinas, o tal vez alguna representación artística de cómo eran estos mitos, no es una sorpresa. Me vino a la mente el recuerdo del legendario Rey del Hielo y su ira. ¿Entonces me estás diciendo que la gente no cree que existe?, preguntó. Algunos. Para otros, simplemente son parte de la cultura y las tradiciones que han elegido aceptar. El trío Eater, por ejemplo, solo aparece representado en libros antiguos, a través de pictogramas o quizás en algunas de las excavaciones alrededor de Hoenn. No es como si alguien fuera a capturar un Pokémon legendario y ponerlo en batalla en la conferencia Evergrande. La enfermera se rió de la situación claramente absurda. Lucharé contigo, te derrotaré y luego, te capturaré, sí, se rió Ash sin alegría. Eso sería muy divertido. ¿Sabes? Si estás más interesado en las leyendas de Hoenn, tal vez podrías preguntarle al campeón de Sinnoh. Las culturas de Hoenn y Sinnoh se mezclan mucho, especialmente las leyendas, y el gobierno de Sinnoh toma esas cosas con un poco más de seriedad que en Hoenn. Sinnoh, repitió Ash. Por supuesto, Cynthia llegaría, muy probablemente hoy por lo que Steven había teorizado. Tal vez también podría pedirle que le consiga algunos de estos libros sobre las leyendas de Sinnoh. Considerando su pésima suerte en tales cosas, no estaría de más tener un poco de conocimiento sobre ellas de antemano. Por así decirlo, el tema era bastante interesante. Te dejaré con ese libro. El deber llama. La enfermera chirrió, una vez más haciendo que Ash se preguntara cuán diversas eran las reacciones de esta enfermera Joy. No era un experto, pero sentía que Hoenn Ursejoy tenía una gama más amplia de temperamentos, que Hoenn tenía leyendas y misterios. Decidió no reflexionar sobre el tema y volvió a mirar el libro, pasando la página mientras continuaba leyendo. Se cree que las secuelas de la batalla crearon 3 masas de tierra separadas, que luego fueron unidas por Regigigas, el señor de Regitrio o los titanes legendarios, como se les conoce. ¿Un Pokémon que podría mover continentes? Ash no pudo evitar intentar enfocar su mente en ese concepto. Las leyendas dicen que después de unir las 3 masas de tierra que formaban nuestro Hoenn, Regigigas creó 3 Pokémon a su propia imagen, otorgándoles el control sobre un solo elemento específico. El primero fue Regirock, el titán de las rocas. El siguiente, Registrel, tenía dominio absoluto sobre el acero, y finalmente, Regice, el titán del hielo. Por razones desconocidas, después de la creación del trío Regigigas entró en un estado de sueño eterno en Sinnoh, un lugar donde ahora se encuentra el templo Snowpoint. Se cree que el trío Regi es la clave para sacar a Regigigas del sueño, aunque por alguna razón, el trío Regi nunca fue visto en Sinnoh. Hay una leyenda específica que afirma que debido a su estatus inferior como legendario, el trío Regi fue, de hecho, capaz de crear múltiples personalidades propias. Los investigadores coinciden en que el proceso debió ser mediante gemación, como ocurre con el pseudo-legendario Metagross, un Pokémon originario de Hoenn. ¿Ves Metagross? ¿Incluso tú eres parte de las leyendas de Hoenn? No me sorprende. Todo lo que es Metagross, está invariablemente vinculado a los misterios del mundo, tanto como omniscientes, como a nuestro estatus de pseudo-legendarios. Tu cabeza pronto no podría pasar por la puerta, ¿sabes? Muy cierto. Los adultos de todo lo que es Metagross tienen cabezas extremadamente grandes. Debes saberlo ya que tú mismo conociste a un adulto. Eso no es, lo que sea. Ash decidió detener la conversación improvisada y volver al libro. Hay varias pruebas de la afirmación anterior. La historia dice que después de crear excrecencias de sí mismos, el legendario Regitrio se encerró en algún lugar de Hoenn, para que fuerzas maliciosas no pudieran usarlos para cerrar las puertas más allá de las cuales duerme Gigas. Solo se puede especular sobre cuáles podrían ser estas fuerzas maliciosas. A pesar de eso, existe documentación que cree que se han visto múltiples tríos de Regi en los últimos 1000 años, siendo el más común el que se vio cerca de Rota en Kanto, y el otro son las ruinas de Pokelantis, un sitio de excavación en Kanto cerca del monte Escondite. Monte Idawai. Ash brotó, mitad de euforía y mitad de incredulidad. Eso es en Pueblo Paleta, a poca distancia de mi casa. Eso es, Ash no pudo encontrar palabras adecuadas para describir lo que estaba sintiendo en ese momento.
Pensar que mi propia ciudad es un lugar donde se han visto legendarios, yo ni siquiera sabía todo esto. Quizás el buen profesor se queda en Pueblo Paleta por la misma razón. Eso tiene mucho sentido, ¿sabes? Ash murmuró. A menudo se especulaba por qué Samuel Oak, una persona que fue uno de los pioneros del mundo Pokémon, eligió construir su laboratorio altamente avanzado en la pequeña y tranquila ciudad, lejos de los cientos de ubicaciones posiblemente mejores disponibles. Podría ser que Samuel Oak estuviera involucrado en las excavaciones de Pokéland y si estuviera estudiando Pokémon legendarios. Es una posibilidad definitiva. Sí, murmuró Ash. Y luego está el Rey Dragonite, tan cerca en el Mar Cerúleo, y la Piedra Lunar, y Articuno. El Rey del Hielo tiene su propio bastión, lejos de la Montaña de la Luna. Entonces, ¿por qué ella estaba? Las mentes de los legendarios están más allá de nuestra comprensión. Por supuesto. Ash puso los ojos en blanco. Desde su perspectiva, los legendarios eran seres ultrapoderosos a quienes les importaba poco lo que les pasara a los demás. No había hecho nada para dañar la Piedra Lunar o los Pokémon dentro de la montaña y, sin embargo, Articuno había intentado matarlo. Es cierto, el Rey Dragón simplemente se había enfurecido porque Bill lo había convocado y todo eso, pero claro, no era exactamente un legendario per se. Y cuanto menos se hable de Mewtwo, mejor. ¿Te das cuenta de que vamos a estar luchando contra uno tarde o temprano, y posiblemente dentro de un año? Tu mente está demasiado concentrada en el pensamiento como para que yo lo olvide pronto. Bien. Mientras tanto en Índigo Plateau. Lanza. El campeón de Kanto y Johto levantó la vista de su silla, un poco irritado al encontrar a Steven parado en la puerta. ¿Sí? Yo solo quería informarte sobre algo. ¿Qué hay más que informar? Lanza se burló. Con ese legendario aliado con el equipo Rocket, es una sorpresa que Índigo Plateau siga en pie. Steven hizo una mueca. Lance tenía razón. Si no fuera por la información que había obtenido de un chico de 14 años extremadamente precoz, la gravedad de la situación también podría haberle afectado a él. Yo podría tener algo que te convenza de pensar lo contrario. Lance miró directamente a la cara del ex campeón. Adelante. En realidad, interrumpió Steven, esperaba que esta información fuera discutida con la élite de Kanto que también está presente aquí. Lanza frunció el ceño. Bruno no está disponible en este momento. Ha sido llamado a las ruinas de Tanobi para algún proceso de excavación secreto. Ni siquiera le dirán a la liga de qué se trata. Algo en lo que Silco y Devon Corp están trabajando juntos. Quieren mantenerlo alejado del público en general por el momento. ¿Y lo sabes por qué? Mi tío dirige el equipo. Bien. Por supuesto. Lance se levantó de su silla, sus ojos parpadearon hacia la piedra tetraédrica en el ring que había estado usando desde que se convirtió en campeón. Un anillo que nunca volvería a usar en su vida. Bien. Dame un minuto. Me comunicaré con Agatha y Lorelei. Y Sabrina. Subrayó Steven. Ella podría ser importante en esto. Muy bien, dame un minuto. Les llamaré. En realidad, interrumpió Steven una vez más, ya lo hice de antemano. Lance simplemente levantó una ceja. Llámalos. Después de casi una hora después. Déjame aclarar esto, Lance intentó poner las cosas en perspectiva. Nuestra mejor apuesta para entender a un legendario, no es un legendario. Sabrina, la maestra psíquica de 15 años y una de las Elite Four de Kanto, habló en su habitual tono en blanco. La psíquica es demasiado joven para ser considerada siquiera una infante legendaria. ¿Y sabes cómo? Preguntó Lorelei. El psíquico de cabello negro se encogió de hombros. Lance sintió que su ojo izquierdo temblaba. Una vez más, la pequeña niña que había logrado hacerse con la posición Elite 4 estaba haciendo un comentario sin preocuparse por la justificación. Esto era exactamente por qué no le gustaba tener a la amante psíquica Sabrina cerca, especialmente durante una reunión de Elite 4. Por lo general, tenía a Lorelei y, recientemente, a Steven para enviarle mensajes si surgía la necesidad. Está bien. Lance controló su creciente irritación. Por alguna razón, su control emocional salió volando por la ventana cuando se enfrentó a la chica psíquica. El hecho de que su Charizard hubiera sido, Lance aclaró su mente. No era momento para la nostalgia. Está bien, repitió, no es un legendario. Así que nuestra mejor apuesta contra esto, Mewtwo, es la palabra de un niño de 14 años con menos experiencia que un entrenador promedio. Yo no estaría de acuerdo con eso, Lance. Intervino Steven.
Incluso si tuviéramos que descontar todas sus interacciones con los legendarios durante el último mes de su entrenamiento, no debemos ignorar que este niño, con menos experiencia que un entrenador promedio, como tú mencionado, fue capaz de alcanzar el top 4 del evento Club Explosión. Eso no, comenzó Lance. Y tenía todas las posibilidades de ganar el torneo si Harrison, su oponente final y un amigo cercano, usaba tácticas de venganza para cambiar el rumbo de la batalla. Además, está documentado, tanto de Harrison, quien para que conste, es el corredor up del evento, y un entrenador con más de un año de experiencia de Owen, que Ash Ketchum luchó contra un ejecutivo y casi lo derrotó. Además, hizo una pausa, hay razones por las que digo que Ash Ketchum fue quien invoca ese poder impío de un dragonita. Y él fue a quien Absol eligió venir. Susurró Agatha, más para sí misma que para los demás. Él lo convocó, ¿no? Repitió Sabrina. Me lo estaba preguntando. Ella buscó. ¿Y cómo sabes esto? Steven parecía un poco preocupado. Realmente no podría decirlo. Lance miró fijamente al subcampeón durante un rato, directamente a la cara. Anotado. Steven asintió bruscamente. Además, el psíquico, como dije antes, sabe que Ash Ketchum fue quien lo hizo y, bueno, ha demostrado interés en él. De lo cual hablaste con gran detalle. Lance resumió. ¿Algo más? Steven quedó desconcertado. ¿Qué más quieres saber? Lance le dio una mirada objetiva. Estoy hablando de este chico. ¿Quién es él? Su ascendencia, historia familiar. ¿Qué lo hace tan especial para que Meuduo se interese en él? Steven arqueó una ceja. Por razones como usted mismo dijo, Ash Ketchum ha estado recibiendo especial interés por parte de los Pokémon legendarios y míticos últimamente. Entiendo que no muchos de nosotros hemos tenido la suerte de encontrarnos con un legendario y, sin embargo, este niño sigue corriendo hacia ellos como si son 10 centavos la docena. Sabrina se rió ante eso. ¿Quieres que lo rastreen? Lorelei resumió. Lance se levantó de la silla. Déjame aclarar esto. No considero a Ash Ketchum una amenaza. Sin embargo, algo en él hace cambios en la comunidad legendaria, y necesito saber qué es eso. No me importa si Ash Ketchum se queda mirando una pared encalada todo el día. Me interesa saber quién construyó la maldita pared y quién la encaló. Eso es una paranoia grave viniendo de ti. Steven notó. Lance golpeó la mesa con las manos. Tenía a todo mi equipo colgado en el aire por el cuello por un Pokémon que nunca vi ni escuché en mi vida, y luego tuve que ver cómo les rompían el cuello. Yo era quien tenía que vigilar a mi Charizard, roto y arrojado como basura de ayer por un Pokémon legendario que parece salir airoso matando gente junto a una organización terrorista. Y ahora, tú y los 4 de élite de Kanto queréis que crea que nuestra mejor apuesta es un chico de 14 años sin ninguna especialidad aparente. En él, excepto ser el centro de atracción de los legendarios. Entonces, sí, Steven Stone, estoy jodidamente paranoico y tú también deberías estarlo. Steven reprimió un suspiro. ¿Qué deseas? Información. Cualquier cosa que creas que es relevante sobre este Ash Ketchum, la necesito en mi mesa. Dices que es hábil, entonces necesito saber dónde está su habilidad. ¿Para qué está jugando? ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Y por qué piensa en todo el material legendario? Lo quiero todo. Podría pedirles a los líderes del gimnasio que den un seguimiento de sus batallas. Sugirió Steven. No es suficiente. Dices que él confía en ti, ¿verdad? Úsalo. Asegúrate de que mantenga contacto contigo. Él es un investigador independiente en comunicación directa con Bill Montgomery. Lance abrió la boca y luego la cerró. Sí, información como esa también. ¿Y? Fue Lorelei quien preguntó. ¿Y cómo carajo un chico sin nombre de Pueblo Paleta entra en comunicación privada con los 2 gigantes del mundo Pokémon? Devon Corp. Y Silpco. Ambos. ¿Dónde está ahora? Preguntó Sabrina, sin motivo. Mirage Island, con la esperanza de atrapar un fantasma. Por alguna razón, Agatha tenía una expresión extraña flotando en su rostro, una que hizo que Sabrina se alejara un poco. Murmuró Lance, mirando el perfil del entrenador. Veo que le hiciste algunas decoraciones personales a su perfil. Él me salvó el trasero en el año. Sin ofender, Lance, el chico hizo nuestro trabajo sin preguntar y sin exigir nada. Lo mínimo que podía hacer era hacer las cosas un poco más fáciles. ¿Su madre es asistente de Samuel Oak? Lance arqueó una ceja. Interesante. Delia Ketchum, mujer interesante. Sabrina habló en voz baja. ¿Usted la conoce?
Lance regresó sorprendido. Sabrina ladeó la cabeza. Su cadáver es el hijo de Jin. Jin como en tu Alakazam Jin. Lorelei sondeó. Sabrina parpadeó. Y ahora está con el niño. ¿Y tu conciencia psíquica te dice eso? Lance preguntó con escepticismo. Mi conciencia me dice lo que merezco saber. Deberías intentarlo de vez en cuando. Sabrina respondió inocentemente. Voy a pasar. Lance hizo una pausa por un momento, antes de tomar una decisión. Lorelei, creo que mencionaste alguna actividad de cohetes en las islas Seazoam. Lorelei asintió. Desde que Ice se fue, la cueva de Ice ha estado en peligro. Lance asintió con la cabeza. Lorelei fue una de los pocos nativos que quedaron de las islas Seazoam, que siguió las antiguas costumbres y sirvió para proteger la santidad de la cueva de hielo, conocida por ser el bastión de Articuno, el legendario rey del hielo. Al menos ahora sabemos dónde ha estado Articuno todo este tiempo. Miró a Steven. Tu tío debería haber informado estos hallazgos a la liga inmediatamente. Steven levantó una ceja. ¿Sabes bien que el tío de Rick confía en ti hasta donde puede? Sabrina se rió ante eso. De cualquier manera, me haré cargo del asunto. Por supuesto, asegúrese de que obtengamos información periódica sobre Ash Ketchum. Lo estás buscando en el lugar equivocado. Agatha habló de repente. ¿Es eso así? Lanza desafió. ¿Tienes una idea mejor en mente? Hay información, pero no estoy seguro de que te vaya a gustar. Lance la miró fijamente. Pruébame. Agatha lo miró imperiosamente. El marido de Delia Ketchum es Alexander Roxvale. Ella hizo una pausa. Lance levantó una ceja. Nunca escuché de él. No me sorprende. Alexander Roxvale. Comenzó con un Charmander como titular. Ganó la conferencia Índigo 2 años después y la conferencia Sinnoh Lily of the Valley el año siguiente. Se desempeñó como entrenador AC bajo el mando del campeón Brandon durante 5 años. Antes de retirarse a Iron Island y continuar su servicio como experto independiente internacional en tipos fantasmas y psíquicos. Todavía estoy esperando. Lance respondió con impaciencia. Conocí a Lugia yo hace 17 años, y un año después, me casé con Delia Ketchum. Una experta en actividades legendarias, y en correspondencia conmigo durante los últimos 20 años. Quizás lo conozcas como Red. El rostro de Lance era una representación artística perfecta de alguien tratando de atrapar su propia sombra, mientras lentamente aterrizaba en su silla, con las palmas de las manos en la cara. De los dioses, habían pasado 2 días y Ash Ketchum finalmente era libre de caminar solo, aunque la enfermera algo dominante había insinuado que sería por su propio bien si llevaba consigo un bastón, al menos durante la próxima semana. Ash había aceptado sin ningún problema, considerando por lo que sabía al respecto, tomaría días salir del bosque después de que uno entraba en él. Algo bastante extraño, teniendo en cuenta que todo el bosque abarcaba, en el mejor de los casos, solo unas pocas hectáreas. Esto, la enfermera Joy le presentó una Pokébola, una gran bola, reconoció Ash. Las Greavines tenían un 50% más de posibilidades de atrapar y retener un Pokémon con ellas, en comparación con las Ultraballes que tenían un 100% más de posibilidades de lograr lo mismo. Es la Pokébola que contiene tu Pokémon misterioso. Ella frunció. Le pedí al señor Stone que revelara el nombre y la naturaleza, pero no me lo dijo. Gracias. Ash respondió agradecido, aceptando la gran bola antes de guardarla en su cinturón junto con las demás. Había agotado sus Pokébolas gratis que había comprado en el Pokémart Cerulean y, por lo tanto, había tenido que pedirle a la enfermera Joy si podía conseguir que alguien le consiguiera una Pokébola. Imagínese su sorpresa cuando descubrió que Owen tenía una mayor variedad de Pokébolas que Kanto. ¿Recogiste las bolas rápidas?, preguntó la enfermera. Ash asintió. Las bolas rápidas eran un tipo específico de Pokébola que se creaban para atrapar a un Pokémon en movimiento de carrera. Por tanto, eran fundamentales a la hora de atrapar algo que se movía demasiado rápido. El resto de sus características eran las mismas que las de las Pokébolas estándar. Al parecer, Owen recibía regularmente bolas rápidas de la región de Johto de algún fabricante privado, o eso le había informado la enfermera. Pensé que se suponía que llegaría el campeón de Sinnoh, expresó la enfermera. Sí, yo también. Ash murmuró para sí mismo. Le había entusiasmado mucho la perspectiva de volver a encontrarse con Cynthia, especialmente ahora que no estaban en algún barco en medio del mar, luchando por sus vidas.
Además, las palabras de Steven habían levantado algunos sentimientos inexplicables en el fondo de su mente, sentimientos con los que no sabía qué hacer o cómo expresarlos. Tal vez conocer a la chica de cabello rubio habría calmado las cosas, pero no estaba a la vista. Todavía. Tal vez se ha involucrado demasiado con las consecuencias. Respondió Ash, pareciendo sonar convincente, aunque no estaba seguro de quién era a quien estaba tratando de convencer. De todos modos, si espero más, comenzaré a recibir llamadas de casa o algo así. Necesito comenzar el viaje lo más rápido posible. Muy bien. La enfermera hizo una suave reverencia. Fue un placer tenerte aquí. Si visitas Oen nuevamente, por favor visítanos. Lo haré, gracias enfermera Joy. La enfermera asintió de nuevo, antes de regresar al vestíbulo principal, mientras Ash Ketchum caminaba lentamente, golpeando su bastón mientras lo hacía, pasando el jardín, pasando el patio exterior hasta el límite exterior, donde cierto ave lo estaba esperando. ¿Sabes? Voy a lastimarme seriamente si me arrojas desde allí arriba. Ash se burló. La gran ave frente a él regresó con un chillido indignado, como si el solo pensamiento de eso fuera un insulto a sus propias capacidades de vuelo. Señaló la elaborada silla de montar, una que Ash había pedido en las tiendas locales, otra compra impulsiva, pero considerando el amor de Pidgeot por volar y el propio odio de Ash por los viajes psíquicos, volar en la espalda de Pidgeot era la forma más óptima de viajar a partir de ahora. Además, incluso un Pidgeot común y corriente, nunca pensó que esas dos palabras podrían usarse juntas, podría volar a velocidades superiores a Mach 2, si superaran sus límites. Ash no tenía idea de lo que podía hacer un Pidgeot mega evolucionado. Ahora, ¿cómo diablos se supone que voy a subirme a esta cosa? Ash se preguntó en voz alta. Si Pidgeot hubiera tenido el habitual 1,5 metros, habría sido un asunto normal, pero con su propio estado algo frágil y la estructura más grande de Pidgeot, era un poco difícil. El pájaro en cuestión dejó escapar un chillido frustrado, antes de doblar sus extremidades mientras se arrodillaba en el suelo, haciendo todo lo posible para permitir que su entrenador llegara a la cima. Después de 3 fracasos consecutivos, Ash había liberado a Metagross para brindarle ayuda psíquica, levitando hasta la silla de montar, mientras se ponía cómodo, colocando el bastón dentro de la silla para guardarlo a salvo, antes de devolver a Metagross a su Pokébola. De acuerdo entonces. Acarició la larga melena carmesí que pasaba por su pierna. Incluso después de todo este tiempo, le costaba creer que su Pidgeotto, la cosita diminuta, era ahora este Pidgeot enorme, majestuoso y mega evolucionado. Al menos las sillas de montar venían con un bloqueo psíquico, asegurándose de que la persona sentada no fuera arrastrada por el fuerte viento que golpeaba sus caras. Le había costado poco más de 500 $, pero sabía que valdría la pena. Está bien, estoy listo, ahora muévete lentamente y vaya. Pidgeot no se molestó en esperar más. Ahora que su abiertamente denso entrenador se había puesto encima de ella, no había manera de que ella permaneciera en el suelo. Con un solo batir de sus enormes alas, se elevó del suelo, elevándose hacia la atmósfera, alcanzando la velocidad de 100 millas por hora en menos de 3 segundos, descendiendo en picado y zigzagueando en el aire mientras volaba hacia el infame bosque de ilusiones. El hecho de que su entrenador estuviera chillando como una niña pequeña simplemente aumentó su entusiasmo. La isla Mirage, en sí misma, era la más grande de todo un grupo de islas, a unas 200 millas de la costa continental de Oen. Había un total de 17 islas, formando un archipiélago, siendo Mirage la más distinta, con su gran centro Pokémon y un distrito comercial completo. La mayoría de las islas más pequeñas estaban inundadas de densos bosques o poblaciones nativas, aunque un par tenían una perspectiva modernizada. El bosque de las ilusiones estaba en una de las islas más lejanas que se consideraban oficialmente parte del archipiélago, aunque la región era lo más solitaria posible. Excepto alguna visita ocasional de los funcionarios de la Liga Oen, la isla estaba prácticamente desierta. Ash se encontró apoyado en su bastón, mientras inspeccionaba toda el área frente a él. Tal como Steven había mencionado, había un pedestal rocoso con un logo grabado en su cara. Si bien no es el nombre oficial, esta pequeña zona se llamaba comúnmente Aldea Ootoot, considerando que la crianza y entrenamiento de Ootoot, y la venta a otras regiones y entrenadores visitantes, era la ocupación principal que alimentaba a más de la mitad de la aldea. Devolviendo a Pidgeot a su Pokébola, Ash caminó lentamente por la entrada, mientras contemplaba toda la vista. El lugar estaba lleno de Pokémon peculiares que nunca antes había visto.
Parecía un búho, aunque saltaba sobre una sola pata, sus brillantes ojos rojos, que parecían bastante espeluznantes a primera vista, brillaban levemente hacia él, mientras lo observaban desde lejos. En el momento en que entró al área, varios de ellos se apartaron de su camino, mientras caminaba hacia una pareja de ancianos, que se gritaban en lo que Ash reconoció que era una lengua extranjera. Disculpa. La mujer mayor lo miró imperiosamente. ¿Sí? Quiero visitar el bosque de las ilusiones. De esa manera. La mujer se alejó de él y volvió a moler una especie de pasta en un mortero de piedra. Ash hizo una pausa, preguntándose cómo transmitir su punto de vista. Aclarándose la garganta, habló de nuevo. Me preguntaba si podrías decirme dónde puedo encontrar un Ogot para llevarlo conmigo. La mujer entrecerró los ojos. ¿Dinero? Tenía una voz bastante áspera. Ash dio un paso atrás. Parecía que tendría que comprar un Ogot y no atraparlo. Si bien el dinero no era realmente una situación difícil en este momento, nunca antes había comprado un Pokémon. La idea sonaba extraña. Ash se aclaró la garganta nuevamente. Me preguntaba si podría atrapar uno yo mismo. La mujer arqueó una ceja, viéndose aún más fea que antes. ¿Sin dinero? No, tengo dinero, es solo que, comenzó Ash. Oye tú, con el palo. Un desconocido que estaba un poco lejos, sentado bajo una palmera, lo llamó. ¿Quién yo? Sí, tú, con ese palo. Ven aquí. Un poco perplejo, Ash caminó penosamente hacia el extraño. Visto más de cerca, parecía un hombre bastante corpulento que vestía colores brillantes y gafas bastante modernas en la cara. Ash podría haberse imaginado a este tipo en la playa, bebiendo jugo de palma o algo así, no en una isla remota como esta. Déjame adivinar. Entrenador, ¿y quieres un Pokémon fantasma? Ash asintió. Un poco. ¿Qué le ha ocurrido a tu pierna? Accidente. Ash lo dijo. No había ninguna pinta detallando cosas a un extraño que nunca antes había visto en su vida. Entonces debe haber habido un accidente grave. Las gafas de sol del hombre brillaron cuando levantó los pies de otra silla y se puso de pie. El nombre es Scott. Encantado de conocerte. Ash asintió. Igualmente. Soy Ash. Ash, ¿eh? ¿No te pareces a un ser de Owen? Canto. Respondió Ash. Entonces, visitante como yo, soy de Celadón, ¿y tú? Ash arqueó una ceja. No esperaba encontrar a alguien cercano a su hogar aquí de todos los lugares. Ciudad Paleta. El hombre se quitó las gafas de sol de la cara. Ash, de Pueblo Paleta, ¿eh? Debe ser uno de Oak entonces. ¿Conoce al profesor Oak? El hombre le dedicó una sonrisa ganadora. Nos remontamos hace mucho tiempo. Así que dime chico, ¿qué hace alguien como tú hasta aquí? Estaba en el St. Anne. Se suponía que eso lo explicaría todo. El hombre arqueó las cejas. Veo. Miró el bastón de Ash. Supongo que ahí es donde sufriste tu accidente. Un poco, Scott pareció considerar algo antes de regresar a su silla. Toma asiento, chico, y tal vez pueda darte un poco de información sobre cómo obtener un Pokémon fantasma de allí. Señaló hacia la periferia exterior del bosque. Ash lo pensó por un momento, antes de decidir probar también con el extraño. En el peor de los casos, tendría que comprarse un Ogot y ponerse en marcha. Aceptó la oferta de Scott. He estado aquí durante bastante tiempo. Estudiando el bosque y su entorno, para ser exactos. Las gafas de sol habían vuelto a su rostro brillante. ¿Has oído hablar alguna vez de la isla de la Roca de la Doncella, chico? Ash asintió. La isla de Maiden's Rock era uno de los lugares turísticos más populares de Kanto, fuera de la ciudad Cerulean y, por supuesto, de las más remotas islas Seafoam. Ahora que lo pienso, Kanto era principalmente un continente saturado de montañas, mesetas, bosques y ruinas. Bueno, esta tierra tiene una historia relacionada con ese lugar. Dicen que hace más de 100 años, esta tierra estaba gobernada por piratas marinos, monstruos entre hombres que atacaban a los desprevenidos viajeros marítimos y los saqueaban, robaban sus Pokémon y luego los arrojaban. Ellos en estos bosques. Ash se sintió disgustado. La tierra aparentemente fue envenenada por sus tipos de veneno, y desterraban a los prisioneros al bosque, y les lanzaban un par de Houndoom. La mayoría de ellos fueron despedazados y devorados por los Houndoom, y los pocos que sobrevivieron. Murió por el veneno que era parte del suelo en el que de alguna manera lograron prosperar. Los frutos, las hojas, incluso el agua misma, contenían veneno mortal. Al parecer, así continuó, hasta que un día, los piratas atacaron a otro. 'Nave, esta vez capturando a un par de entrenadores de Kanto.
Ash arqueó una ceja. Aparentemente, uno de ellos era un entrenador de tipo fantasma, y logró escapar de los piratas antes de que pudieran arrebatarle su Pokémon, corriendo hacia los bosques para escapar de ellos. Como siempre, los piratas enviaron a su Houndoom detrás de él, pero el entrenador los tipos fantasma, un grupo de 3 Haunter, lograron matarlos de alguna manera y ayudarlo a vivir, aunque no sin heridas. Durante días caminó penosamente por estos bosques, antes de finalmente sucumbir al dolor y al veneno, y murió allí, solo dentro del bosque. Con sus Pokémon, sin poder hacer nada para salvarlo de esa horrible muerte. Ash sintió que la bilis subía a su estómago. ¿Qué pasó después de eso? Los lugareños dicen que los 3 fantasmas, perdidos en el dolor, cedieron a su ira y maldijeron a los piratas, la tierra y todo lo que había en la isla. Escondieron el cuerpo del entrenador, en algún lugar dentro de estos bosques, lejos de cualquier presencia humana, creando una densa niebla de energías de otro mundo que protege los bosques y a aquellos que se esconden en su interior de ataques externos. Ash era, desconcertado por toda la historia, aferrándose a cada palabra de Scott. Los bosques están llenos de Phantump. Son tipos de fantasmas que parecen arbustos, y Trevenant, sus formas evolucionadas. Los lugareños dicen que las personas que perdieron la vida en los bosques, no pudieron escapar, ni siquiera muertos, y se convirtieron en los propios Pokémon fantasmas. Phantump y Trevenant para ser exactos. Phantump y Trevenant. Repitió Ash. Te diré una cosa, chico. Ese bosque es un lugar peligroso. Solo aquellos con las más puras intenciones salen de ese lugar, vivos, y a veces, ni siquiera eso es suficiente. Tendrías más suerte en Lavender Town que aquí, si me preguntas. Ash estaba demasiado inmerso en sus propios pensamientos para considerar las palabras de Scott. En algún lugar, podría encontrarse relacionándose con el entrenador muerto. Te seguiremos hasta la distorsión misma, su Pokémon había dicho. ¿Cómo se relaciona esto con la isla de la roca de la doncella? Preguntó finalmente. Ah, entonces estabas prestando atención. Bien. Bien. Se cree que la doncella de la roca es en realidad la esposa recién casada de ese entrenador. Él le prometió que regresaría antes de que ella se diera cuenta, y nunca regresó. Las leyendas locales dicen que el espíritu de la doncella todavía está esperando que el entrenador regrese a casa. Eso fue dramático. Ash se quedó inexpresivo. Scott se rió. Bueno, no estoy seguro de esto último, pero la parte del bosque es ciertamente cierta. Como dije, harías bien en evitar este lugar. No. ¿Eh? No. Ash se puso de pie. Vine aquí para conseguir un Pokémon fantasma, y lo haré. Scott se quitó las gafas de sol y lo miró fijamente. Bueno, tienes agallas, eso te lo concedo. ¿Tienes un tipo oscuro contigo? Tengo un Absol y un Crawdaunt. Scott levantó una ceja. ¿Un Absol, eh? Bastante raro. No estoy tan seguro acerca de Crawdaunt, pero sí, a Absol le debería ir bien. Sin embargo, deberías conseguirte un Odot también. El dinero es un gasto extra, pero vale la pena. Sigue los caminos principales, y no vayas persiguiendo ilusiones. Tal vez regreses en una semana. Ash no estaba seguro si Scott estaba tratando de motivarlo o asustarlo. Scott resopló ante su expresión. Es broma. Tienes un tipo psíquico contigo, ¿verdad? Sí lo hago. De hecho, ¿un entrenador adecuado hacia dónde va el mundo? Se rió de su propio intento de humor. Haz que tu psíquico te teletransporte si las cosas se ponen mal. Ese es todo el consejo que recibes de mí, chico. Gracias. Fue educativo. Ja. Apuesto a que te cagaste de miedo a mitad del camino, ¿no? Ash no se dignó a dignificar ese comentario con una respuesta. Los tipo fantasma son, en general, uno de los Pokémon más extraños del mundo. Su propia existencia es algo que está envuelto en un velo de misterio y confunde incluso a los más grandes científicos del mundo. Por un lado, los Pokémon fantasma son, por extraño que parezca, muy efectivos contra los de su propia especie, algo que comparten con los de tipo dragón y con nadie más. Incluso entonces, lo primero es mucho más desconcertante que lo segundo. Por un lado, los dragones son súper efectivos contra los dragones no porque sean dragones, sino porque los demás no lo son. Por su pura naturaleza, un dragón es principalmente capaz de usar movimientos eléctricos, voladores, de fuego y de agua con una eficiencia que bordea a los tipos mismos. Además, a los dragones también les resulta mucho más fácil dominar movimientos de otros tipos como psíquicos, fantasmas, oscuros, terrestres y similares.
De hecho, a excepción del tipo hada, un dragón puede, con el tiempo, ser capaz de dar una dura pelea e incluso vencer a un tipo particular, limitándose a movimientos de dicho tipo. Después de todo, hay una razón por la cual el tipo dragón se considera el tipo más poderoso entre los Pokémon y por qué la mayoría de los legendarios son de naturaleza dracónica. Línea de fondo. Un dragón puede usar ataques basados en agua contra un tipo fuego, como puede usar ataques basados en la oscuridad contra un tipo psíquico o ataques voladores contra un tipo normal. El punto es que debido a la gran versatilidad del tipo dracónico, solo un dragón puede ser súper efectivo contra otro, y nadie más. Desde ese punto de vista, la situación de los fantasmas es notablemente compleja. Por un lado, un tipo fantasma no se jacta de la absoluta versatilidad de los seres dracónicos, ni es inmensamente poderoso contra los otros tipos. Los tipos oscuros pueden, en 8 de cada 10 posibilidades, darles una paliza a los fantasmas, y con la ayuda de ciertas técnicas como el ojo milagroso y la previsión, incluso los otros tipos pueden ofrecer una poderosa resistencia contra estas complicadas criaturas. Sin embargo, se ve que los fantasmas son inmensamente vulnerables a ataques de su propio tipo, la razón por la cual es bastante motivo de especulación. Comparado con lo que a la mayoría de los profanos les gusta creer, un Pokémon fantasma no está necesariamente muerto. Por supuesto, el tipo fantasma tiene muchos vínculos con los reinos de los espíritus y los muertos, pero eso se debe únicamente a su propia naturaleza como seres de otras dimensiones. No solo eso, un fantasma es como una sombra invasiva, una especie de imposibilidad, una ecuación con infinitas soluciones y ninguna de ellas es la correcta. De hecho, la mayoría de los tipos psíquicos tienden a referirse al tipo fantasma como los de otro mundo, los que alteran el mundo real simplemente existiendo en él. Y eso era lo que Ash Ketchum esperaba capturar mientras se aventuraba en la oscuridad absoluta del bosque ilusorio. Había pasado mucho tiempo deambulando entre ciudades durante el último mes, y eso también incluía bosques, considerando la abundancia de tierras forestales en Kanto. Sin embargo, eso no era, de ninguna manera, comparable al que se encontraba ahora. Por naturaleza, los fantasmas no aparecían a la luz del sol, prefiriendo permanecer escondidos en las sombras y la oscuridad de viejas cavernas y, por supuesto, en la oscuridad de la noche. Sin embargo, con toda la niebla fantasmal cubriendo el bosque como un dosel cada vez más profundo, la luz del sol era lo último que alguien tendría en mente. Fue solo debido al suave brillo que emanaba de la forma de Metagross, una sutil aplicación de flash que mostraba el camino a través del bosque entre el denso y casi impenetrable follaje. Considerando el propio estado de Ash, Metagross se había ofrecido a llevarlo, permitiéndole sentarse sobre su cabeza, descansando allí, mientras Absol saltaba a través de los densos arbustos que crecían a su alrededor. A menudo, el Pokémon del desastre se detenía, husmeaba un poco antes de continuar su recorrido por la exhaustiva tierra de los fantasmas. Por supuesto, había un Ogot en su pequeño grupo, saltando hacia adelante sobre su única extremidad, ululando a través de la oscuridad total. Había comprado el desagradable mochuelo por 400 $, un asesinato para sus finanzas, ya que podría haber conseguido 2 TM de baja potencia o incluso un solo paquete de restauraciones completas en cualquier tienda departamental con esa cantidad de dinero. Por supuesto, Ash apenas tenía deudas financieras, considerando las recientes incorporaciones que había obtenido del premio en metálico en St. Anne y la recompensa de Commerce City. Sin embargo, había puesto todo el dinero en una propiedad separada, queriendo guardarlo para más adelante, especialmente para condiciones extrañas. El tratamiento en el centro Pokémon de Isla Mirage había sido pagado por la liga, por lo que Ash estaba extremadamente agradecido, de lo contrario le habrían cobrado una cantidad considerable. Con la decisión impulsiva de conseguir una buena silla de montar, y ahora esto, se quedó con un poco más de 1000 $, en el mejor de los casos, y tendría que empezar a luchar contra entrenadores en el camino si quería que él y sus Pokémon fueran buenos. Alimentos y recursos de calidad. Oh Toad, no sigas corriendo así. No queremos perdernos. Ash le gritó a la cosita mocosa, que tenía la desagradable costumbre de intentar saltar y picotearlo cada vez que preguntaba algo. Para ser un pequeño búho que saltaba sobre una sola pata, ayudando a los entrenadores a través del bosque, Ash estaba empezando a pensar que había elegido la pajita más corta del grupo. Y también gasté 400 en eso. Metagross tarareó suavemente, flotando hacia adelante. Al menos él y Absol eran dignos de confianza, y Ash sabía que siempre podría depender de ellos.
Si bien Absol había sido un poco cauteloso con él después de la primera batalla con Pidgeot, ella se había calentado considerablemente, lo que se tradujo en seguir sus órdenes sin muchos problemas. Además, parecía tremendamente emocionada ante la perspectiva de una caza de fantasmas, por lo que Metagross le explicó mentalmente. Tengo que preguntar, cuestionó Ash, ¿qué causó exactamente toda esa pelea en primer lugar? La pelea, como se refería a Ash, significó la sesión de batalla improvisada entre Kadabra y Metagross, una que ocurrió en el tercer día de su entrenamiento en el acantilado. Los dos psíquicos estuvieron conversando durante un rato, antes de que el tono cambiara y comenzara una batalla improvisada entre ellos. Por supuesto, Kadabra era un psíquico superior, ya que había perfeccionado su poder y habilidad durante años, en comparación con el desarrollo en miniatura de Metagross, pero el tipo acero tenía otras formas de tomar el relevo. Sus poderosos apéndices y eso perfeccionó Meteor Mash para ser específicos. No hace falta decir que ambos psíquicos habían resultado heridos y Kadabra había quedado destrozado, como le habría ocurrido a cualquiera después de recibir un meteorito en la cara, y Ash tuvo que enviarlos al centro para que los trataran. Lo que fuese que había iniciado todo el asunto en primer lugar era una incógnita. Ash sintió una oleada de irritación por parte de su Pokémon Pierna de Hierro ante la mención del evento. No es necesario que hables de eso ahora, si quieres. Sé que Kadabra puede ser muy difícil a veces, pero si necesitas compartir, siempre estoy disponible para escuchar. El Pokémon Pata de Hierro volvió a tararear. Él sí me acusó de ser un tonto abiertamente sentimental. Ash arqueó una ceja. No estoy sorprendido. Kadabra siempre ha sido bastante sarcástica desde el principio. En realidad, difícilmente se podría decir. Su entrenador resopló ante eso. ¿Qué pasó? Metagross lo consideró. Él sí dice la verdad. Sin darme cuenta de todo mi potencial como Metan, elegí sucumbir al atractivo de la evolución. Oh. La batalla con esa bestia de fuego, él me llamó débil y quise devolverle el golpe. Quería ganarte la batalla. Por un momento, perdí el control sobre mi propia conciencia. Tenía mucho que aprender como Metan, conocimiento que no adquiriría en muchas lunas como mínimo y, sin embargo, elegí sucumbir al llamado de la evolución y abrazar el poder que ella traía consigo. ¿Tendrá algún, ya sabes, efectos negativos en ti mismo? Ash preguntó, preocupado. Las habilidades que aprendemos como Metan mejoran cuando evolucionamos y nos convertimos en Metagross, e incluso entonces, lleva años perfeccionarlas de forma natural hasta un grado superlativo. Pero no los aprendiste en aquel entonces. Ash entendió. No lo hice y, por lo tanto, perdí la oportunidad de desarrollar esas habilidades también. Tendré que aprenderlos desde cero. Es una gran vergüenza decirlo, entrenador Ash, que probablemente soy el más débil de todos los que son Metagross. Por un momento, Ash sintió que se ahogaría en las emociones negativas que brotaban del Pokémon Pierna de Hierro. Lo siento, intentó, si simplemente te hubiera devuelto, no te culpo, entrenador Ash. Hay más poder, vida y batalla en todo lo que es Metagross, y lo había olvidado en mi indulgencia. Es triste decirlo, es algo que tengo que cosechar yo mismo. ¿Qué pasa con las MT? No pueden, ya sabes, intentó Ash. Por un lado, se sentía muy mal por sus Pokémon. Por otro lado, la parte más racional de su mente no pudo evitar preguntarse qué tan poderoso tenía el potencial de llegar a ser Metagross, si Metagross se llamaba a sí mismo el más débil de todos. Pidgeot había mega evolucionado, e incluso ahora, Ash estaba seguro de que Metagross probablemente podría darle una dura batalla. Supongo que eso es lo que pasa con los Pokémon pseudo-legendarios. Eso podría ayudar, pero el camino es largo y tengo que recorrer mucho. Lamento haberte desilusionado, entrenador Ash. No te preocupes, Metagross. Ash sonrió, tocando la cabeza del Pokémon Pata de Hierro con la palma de la mano. Nunca seré yo quien te exprese algo parecido a decepción. Otro suave zumbido emanó del tipo acero. Hola Absol. Ash preguntó de repente. ¿Qué piensas de Kadabra? El Pokémon del desastre se detuvo en seco, dejó escapar un bufido, antes de continuar caminando hacia adelante. Ella dice que él sí habla fuerte, pero falla más fuerte. Ash resopló. No seas así. Kadabra es el Pokémon más fuerte de mi mamá. Absol resopló ante eso. Lo digo en serio. Ha pasado más de una década perfeccionando sus habilidades como psíquico. Mamá una vez me lo contó. Si hay algo que un psíquico puede saber, Kadabra lo sabe. Dudo que haya siquiera un solo movimiento natural que no pueda realizar. A la perfección.
Tengo que preguntar, aunque solo sea para saciar la curiosidad del felino que usa el vacío, ¿por qué él si no ha evolucionado a su forma final? Ash casi resopló. Dejando a un lado sus problemas personales, Metagross era notablemente engreído. Bueno, no estoy segura, pero mamá siempre dijo que la distinción entre la etapa Kadabra y Alakazam es una diferencia significativa de poder, nada más. Kadabra no necesita todo ese poder extra, considerando que ha pasado el último tiempo. Década descansando en la casa o charlando con Alakazam del profesor Oak. Absol resopló ante eso. Quizás tu madre te lo envió como castigo. Yo, lo dudo. Mamá debe haber tenido sus razones. Ash murmuró. Se había preguntado por qué diablos había enviado a Kadabra de todos los Pokémon para ayudarlo, considerando que los psíquicos generalmente eran los más vulnerables cuando se enfrentaban a fantasmas. Por supuesto, el señor Mime no sería mucho mejor, y Kirlia era más amigable que un Delcatty. Considerando su situación, enviar otro tipo oscuro del profesor Oak era una mejor perspectiva, especialmente si hubiera podido obtener el Mismagius de Oak. Fantasma o no, esa cosa era genial. De cualquier manera, no es que entrar en algunas peleas promueva la evolución en Kadabra. El bastardo lleva una piedra eterna en su persona en todo momento. ¿Realmente debe haber superado el llamado de la evolución para necesitar una piedra eterna? Supongo que sí. Ash murmuró. Oye, ¿por qué? Él se detuvo. Algo había sucedido. Por un lado, Ootot había detenido su incesante ruido. Absol había dejado de espiar y estaba olfateando algo en el aire. Metagross. Los de otro mundo están en el aire, incorpóreos. Mi conciencia limitada siente su presencia, pero solo eso. El sentimiento está saturado a nuestro alrededor. Mierda. Ash maldijo por dentro. Por supuesto, dentro de un bosque envuelto en energías fantasmales, los fantasmas probablemente eran más poderosos que afuera. Sería más difícil capturarlos aquí. Debería haber planeado, Jack. Metagross de repente creó una barrera psíquica para evitar que Ash se cayera, mientras se acercaba, esquivando por poco las raíces inmensamente gruesas que venían hacia ellos, desgarrando la tierra, mientras las enredaderas se disparaban desde direcciones aleatorias, queriendo capturarlas. Látigo cepa. Gritó Ash. ¿Cómo diablos es un tipo hierba? No pudo terminar sus palabras antes de que un gran tronco de árbol se expandiera, disparándose hacia Metagross, solo para ser detenido por un poderoso puñetazo del Pokémon Pierna de Hierro. Mientras tanto, Absol estaba pasando por un momento difícil, saltando más allá de los troncos y raíces de los árboles que se elevaban repentinamente como nunca antes se había enfrentado. Usar sucesivos psicocortes y garras de sombra solo podría ayudar hasta cierto punto. Quédate quieto. Esto se va a poner difícil. ¿Puedo ayudar? Ash casi gritó. Las bestias arrasadoras podrían ser de ayuda ahora. Ash casi puso los ojos en blanco ante la referencia, antes de alguna manera lograr sacar lo que necesitaba de su cinturón. Ridon, Craudaunt, Gyarados, necesito ayuda. La luz roja inundó la negrura mortal del bosque, mientras la enorme serpiente tomaba forma, seguida por el tipo de roca. Craudaunt rompió brutalmente varias enredaderas con sus pinzas antes de llegar al suelo. Esta es una actividad de otro mundo, entrenador Ash. Genial. ¿Actividad fantasmal que controla los bosques? ¿Con qué estamos lidiando? Se preguntó Ash, antes de que las palabras de Scott vinieran a su mente. Bien revisó el Pokédex rápidamente. Pokémon fantasma en forma incorpórea. Datos no disponibles. Maldición. Gritó Ash. No importa. Metagross, usa Flash, máxima potencia. Los fantasmas odian la luz. Gyarados, hiperrayo la próxima vez que algo grande nos golpee. La serpiente dracónica rugió, retorciéndose y desgarrando los árboles, mientras disparaba sucesivas ráfagas de hiperrayo hacia la oscuridad, destrozando las ramas y raíces antes de que llegaran a Ash. Ridon estaba pasando el mejor momento de su vida, estrellándose contra la tierra, mientras poderosas ondas sísmicas atravesaban toda el área, lo que pareció funcionar. Al instante, Ash pudo escuchar gemidos audibles a su alrededor, mientras un tono rojizo apareció frente a él. En cuestión de segundos, una poderosa esfera de energía fantasmal concentrada se disparó hacia él, solo para ser desviada por un único corte psicológico realizado por un enfurecido Absol que gruñó, antes de enviar un poderoso pulso oscuro a la oscuridad. Otro gemido se escuchó entre el susurro de los árboles. ¿Dónde está ese Ootot ahora? Ash gruñó mentalmente. Metagross, usa psíquico y trae de vuelta al búho. Un ulular indignado salió volando por el aire antes de aterrizar en el suelo.
De alguna manera, logrando levantarse, Otoot lo miró fijamente, sus ojos mostrando su incesante deseo de picotearlo. Ash, sin embargo, tenía otros planes. Usa la previsión con esa cosa. Señaló hacia el tono rojizo en la oscuridad. De lo contrario, te dejaré atrás. Eso parecía suficiente incentivo, o amenaza, para que Otoot empezara a funcionar. Con un ulular prolongado, el Pokémon Búho utilizó su previsión al máximo, revelando al fantasma responsable de tanto daño. De pie frente a ellos, había un Pokémon que parecía un árbol, solo que había regresado de entre los muertos para perseguir a otras personas. Sacó su Pokédex nuevamente, esperando que esta vez funcionara. Por suerte, esta vez pareció funcionar. Trevenante. El Pokémon árbol anciano. A través de sus raíces ejerce control sobre otros árboles. Una maldición mortal cae sobre cualquiera que tale árboles en los bosques donde habitan los Trevenant. Atrapará a las personas que dañan el bosque, para que nunca puedan salir. Entonces este es Trevenant, ¿eh? Ridon usa terremoto. Máxima potencia. Gyarados, hiperrayo. Previsión era un movimiento de tipo normal, uno que hacía que un tipo fantasma fuera vulnerable a movimientos de todo tipo. Por lo tanto, el hiperrayo, junto con el poderoso terremoto, fue suficiente para dejar al Trevenant fuera de servicio, ya que gimió ruidosamente antes de caer al suelo del bosque. Sin pensarlo dos veces, Ash lanzó una de sus ultrabolas al Pokémon, succionándola instantáneamente, mientras la bola se movía por primera y segunda vez, antes de asentarse con un sonido. Ash suspiró. Esperar. Eso fue extraño. El balón debería haber regresado a su mano después de la captura. Esa era una especialidad de la tecnología Ultravall. Él lo sabría, había leído todo sobre él desde su lanzamiento. La pelota en cuestión, sin embargo, simplemente permaneció donde estaba, en el suelo del bosque. Extraño. Sin más ataques provenientes de ninguna dirección, Ash le pidió al tipo acero que lo derribara, mientras estaba parado en el suelo húmedo, con su bastón en la mano como apoyo. Con pasos cautelosos, avanzó lentamente hacia la Pokébola, Gyarados rodeándolo a su alrededor, dando vueltas entre las ramas, listo para atacar en cualquier momento. Todo está demasiado silencioso. Ash se inclinó para recoger la ultrabola del suelo, extendió la mano, pero luego se detuvo. Absol, ¿hay algo a mi alrededor? Absol gruñó y sacudió la cabeza. Estar aquí te ha vuelto demasiado paranoico, Ash Ketchum. Sus dedos se deslizaron sobre la ultrabola, tocando su elegante cubierta exterior mientras una sensación de hormigueo aparecía en sus dedos, antes de que una ola de energía desagradable envolviera todo su cuerpo. Ash Ketchum dejó escapar un grito. Como tipo oscuro, Absol siempre había sido capaz de escapar de los poderes de los omniscientes y de los de otro mundo, tales eran los poderes del vacío. Su propia naturaleza chocó con ambos tipos, manteniendo al mismo tiempo una clara diferencia. Los de tipo psíquico eran los que podían manipular el mundo que los rodeaba, cambiar las cosas y, por lo tanto, les gustaba el concepto de orden en el mundo. Para un psíquico, un fantasma era una representación de algo que era la antítesis del orden. Un ser que literalmente definía el caos, algo que simplemente por su existencia alteraba el estado de orden de cualquier entorno natural. Los tipos oscuros, o usuarios del vacío, eran notablemente diferentes a eso. Mientras que un tipo fantasma era energía caótica invasiva a la que se le daba forma y sensibilidad, un tipo oscuro era conceptualizado como la nada en un sistema natural. No se podían descifrar, contener y romper o proteger contra ellos mediante el uso de su conciencia psíquica. Era casi como intentar contener aceite con una cuchara de plata. No importa lo que uno hiciera, el petróleo se desbordaría. A menos, por supuesto, que la cantidad de aceite fuera demasiado pequeña y la cuchara demasiado grande. No es que fuera posible. Con la excepción de un Alakazam inmensamente poderoso o tal vez un antiguo pseudo legendario como Metagross, era prácticamente imposible para un psíquico contener siquiera un tipo oscuro notablemente débil, aunque solo tuviera poderes psíquicos. Esa era exactamente la razón por la que Absol se había preguntado sobre la verdadera naturaleza de este Mewtwo Pokémon, que había asustado a todos y cada uno de los Pokémon del equipo del entrenador, incluso al casi invencible Pidgeot. La batalla con el tipo fantasma que acababa de tener Absol había sido bastante educativa. Escabullirse de energías de otro mundo era una cosa, pero hacer lo mismo mientras intentaba esquivar movimientos tipo hierba, ahora eso era diferente. Confuso. Los ataques de fantasmas no hicieron ninguna diferencia para ella en las montañas, y ella sabía cómo manejar bastante bien a los tipos de rocas allí arriba.
Esto sin embargo, Absol decidió que su perspectiva requería muchos cambios. Si incluso la casi invencible ave no dudó en declarar que necesitaba mucho más entrenamiento, entonces debe ser supuestamente cierto que Absol también necesitaba entrenarse. El crustáceo del equipo era un desperdicio patético, sin ninguna gran habilidad salvo su fuerza bruta y bruta. El vacío en él estaba en las huellas, y el crustáceo necesitaba entrenamiento en eso. Quizás el entrenador sabría algo al respecto. Tendría que preguntarle al que todo lo sabe, ya que él era quien tenía conversaciones significativas con el entrenador la mayor parte del tiempo. Sin embargo, eso era para más adelante y no era una prioridad en este momento. Absol olisqueó, oliendo la presencia de energía de otro mundo a su alrededor. Pero claro, estaba en todas partes, creciendo consistentemente con cada paso que habían atravesado hacia el bosque. Vio a su entrenador caminar lentamente hacia la Pokébola que ahora contenía al fantasma capturado. Quizás ahora podría adquirir algo de práctica y aprender a defenderse también de los fantasmas. Absol, ¿hay algo a mi alrededor? Absol estaba sorprendido. Había esperado que el entrenador se volviera hacia el corpulento y omnisciente. La mayoría de los humanos tendían a trabajar mejor con los psíquicos, uniéndose en su mutuo amor por el orden y el caos. Los tipos oscuros y fantasmas eran tratados con precaución. Para Absol, no fue diferente, considerando sus propias premoniciones sobre la aparición de desastres. Por otra parte, su entrenador era diferente. Muy diferente. Cuando Ash Ketchum la soltó entre la multitud, ella de alguna manera anticipó una expresión de sorpresa en su rostro, que ella también había tenido, antes de que el entrenador la devolviera de espaldas a la Pokébola, sin sacarla durante el siguiente par de días. Como Absol, era su deber alertar al mundo sobre sus premoniciones, y a menudo lo hacía sin preocuparse por sí misma. El destino siempre se aseguró de eso de todos modos. Después de permanecer en animación suspendida durante más de 3 días, Absol había comenzado a pensar que su entrenador la culpaba por la destrucción que había sobrevenido el barco, como ella sabía que sucedería. El hecho de que su entrenador la hubiera liberado en la cima de ese acantilado, rodeada de Pokémon grandes, poderosos y feroces, Absol había temido lo peor. Su dueño resultó herido y, con toda posibilidad, iba a torturarla por eso, culpándola por la destrucción y devastación que debería haber ocurrido después de su liberación. Ella había estado totalmente equivocada. Yo, solo necesito decir eso, deseo agradecerte por tu contribución, después de que apareciste, tuvimos un poco de tiempo para prepararnos para el ataque al barco. Ni siquiera quiero considerar lo que habría sucedido si a todos nos hubieran pillado desprevenidos. Entonces, solo quiero agradecerte por avisarnos con antelación. No sería demasiado descabellado decir que había quedado literalmente anonadada por la conmoción. El entrenador no solo estaba agradecido por su ayuda, sino que incluso pensaba que ella podría juzgarlo indigno debido a su frágil estado. Había hecho que Absol se hiciera querer por este entrenador. Incluso entonces, solo para mantener su orgullo, había declarado su intención de luchar, lo cual hizo, y se lo pasó bien mostrándole su lugar al orgulloso y omnisciente, pero luego el entrenador tomó las cosas un poco más en serio, y literalmente limpió el suelo con ella, cortesía de ese ave. Y luego le pidió ayuda para una caza de fantasmas. Línea de fondo. Absol amaba a su entrenador. Descartó algunas de las imágenes más extrañas que le vinieron a la mente, antes de que un grito desgarrador llegara a sus oídos, gritos que solo podían pertenecer a una persona en la Tierra. Su entrenador. En retrospectiva, ver un comportamiento extraño en algo tan rudimentario como una Pokébola debería haber sido alarmante en primer lugar, especialmente considerando la ubicación. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie de la Pokébola, sintió un ligero cosquilleo en la superficie de sus dedos. Casi instantáneamente, sintió que algo se movía, antes de palidecer cuando vio formarse un tono rojizo en el suelo del bosque justo debajo de sus pies, antes de envolverlo, cuando una ola de poderosa energía lo golpeó, el dolor recorrió sus venas. Ash Ketchum dejó escapar un grito desgarrador, mientras sentía que la energía extraña literalmente quemaba sus nervios, mientras sus músculos se contraían y apretaban, haciéndolo sentir un dolor como nunca antes había sentido. Una luz extremadamente brillante inundó toda la escena cuando Metagross disparó su habilidad Flash al máximo efecto, antes de inundar toda la región con su poder psíquico. Mientras Ash sentía que el dolor desaparecía lentamente, de alguna manera pudo evitar caer al suelo, mientras las sombras lo abandonaban, alejándose hacia la oscuridad del bosque más adelante, antes de eructar llamas calientes y abrasadoras hacia Ash.
Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una mancha blanca repentinamente saltó frente a él, antes de agitar el cuerno en forma de media luna en su cabeza en un giro, enviando poderosos cortes psicológicos en la dirección opuesta, desviando las furiosas llamas. Allí, frente a Ash, protegiéndolo protectoramente y mirando a los fantasmas, estaba Absol, con su cuerno brillando con la oscuridad sensible que su tipo prosperaba. Absol, él murmuró. Gracias. Absol gruñó en señal de reconocimiento. No merecía un agradecimiento, no cuando había sido negligente en sus deberes, su negligencia había permitido que los de otro mundo tuvieran una oportunidad contra su entrenador. Entrenador Ash, ¿estás bien? Metagross. Ash susurró, medio delirante. ¿Qué me acaba de pasar? Me siento extraño, débil, mi cuerpo ya no me duele, pero parece que mi energía me está abandonando lentamente. Has sido maldecido. Maldito. Ash palideció. Por el de otro mundo. No te preocupes. Estarás bien. El felino que usa el vacío, yo, y el resto de nuestros compañeros de viaje nos encargaremos de ello. Él, gracias. Siento, tengo sueño. No duermas, entrenador Ash. Si lo haces, la maldición aumentará en potencia. Si duermes, morirás. No duermas. Independientemente de la idea general, Ash Ketchum realmente no prefería morir. De todos modos, no así. Solo, curado, en medio del bosque, tal como lo había hecho el entrenador fantasma, rodeado de sus propios Pokémon sin que nadie pudiera salvarlo. Entrenador Ash. Yo, seguiré vivo, despierto, quiero decir. No te preocupes. Suena como un buen intento de persuasión. Continúe y es posible que tenga éxito. Culo sabio. Ash no pudo evitar sentirse un poco divertido, incluso en una condición tan grave. Lentamente se levantó, mientras miraba los numerosos tonos rojizos que los rodeaban, rodeándolos como Pidgeotto alrededor de Caterpie. Pidgeotto, qué conexión. Gyarados dejó escapar un poderoso rugido y lanzó un hiperrayo hacia la dirección general, solo para ser interceptado a mitad de camino por una esfera de energía fantasmal concentrada, mientras varias docenas, no esperen, cientos de fantasmas los rodeaban por todos lados. Y parado frente a ellos, frente a un Absol enfurecido, estaba un Gengar, respaldado por dos Haunter de aspecto idéntico a cada lado. Ash notó levemente que la mayoría de la población de fantasmas que los rodeaba eran pequeños troncos de madera, con caras fantasmales, Phantump, supuso, aunque también había un buen número de Trevenant. Gengar. El Pokémon Sombra arrastraba las palabras audiblemente. La Pokédex se activó automáticamente. Perseguidor. El Pokémon Gas. Haunter es un Pokémon peligroso. Si uno te llama mientras flotas en la oscuridad, nunca debes acercarte a él. Este Pokémon intentará lamerte con su lengua y robarte la vida. Debido a su capacidad para deslizarse a través de paredes de bloques, se dice que es de otra dimensión. Hubo un sonido de Bean antes de que Dexter volviera a hablar. Gengar. El Pokémon Sombra. Las relaciones de Gengar están distorsionadas. No tiene ningún interés en sus oponentes a menos que los perciba como presas. Al parecer desea tener un compañero de viaje. Como alguna vez fue humano, intenta crear uno quitando la vida a otros humanos. Haunter y Gengar. Ash tartamudeó, mirando a los tres Pokémon fantasmas parados frente a él. Espera, ¿tres? ¿Podrían ser los mismos tres Haunter que alguna vez pertenecieron a ese entrenador? Gengar murmuró algo siniestro en su propia lengua. Ash no entendía qué era, pero era algo que hizo que Absol literalmente temblara de rabia. Todo su cuerpo ahora brillaba como algo sombrío. Te piden que liberes el árbol de otro mundo que capturaste. ¿Y si no lo hago? Ash lo desafió débilmente. Luego te quitarían la vida lentamente, y aparentemente también nos matarían a nosotros. No había elección. Incluso lidiar con ese solitario Trevenant lo había llevado a buscar a algunos de los bateadores duros de su equipo. Con toda la comunidad fantasma detrás de sus vidas, decir no significaría una muerte retrasada y horrible. Lo soltaré. Ash respondió sin dudarlo. Nada vale más que el costo de la vida de mis amigos. Se agradece tu confianza, entrenador Ash, pero podemos cuidar de nosotros mismos. No, Metagross. Ash respondió. Ya tuve suficiente. Ya causé muchos problemas al desafiar a Mewtwo. No puedo seguir haciendo esto, arriesgando tu vida solo por el bien de mi orgullo. Se volvió hacia el Gengar, observando cómo el Pokémon Sombra era un poco más alto que él, casi cerca de un poco menos de 6 pies. Incluso los dos Haunter parecían un poco más altos que él.
Ash lentamente se acercó a la Pokébola, solo para que algo suave alejara su mano. Era el cuerno de Absol. ¿Absol? La felina blanca gruñó, sacudiendo la cabeza. Se giró, enfrentándose al Pokémon Sombra, antes de gruñir algo. Lo que sea que haya sido debe haber sido extremadamente significativo, ya que Ash sintió que su lasciva mirada casi se duplicaba después de que Absol hiciera su declaración. Los tres de otro mundo al frente, son los líderes de esta comunidad, entrenador Ash. Ya lo tengo. ¿Qué dijo Absol? Ella desafió al Gengar. El más poderoso aquí. Los ojos de Ash se habían convertido en platillos. ¿Sobre qué? Cautiverio. Si ella gana, Gengar estará subordinado a ti. ¿Qué? ¿Está loca? ¿Por qué? Si ella pierde, lucharemos por nuestras vidas y saldremos del bosque. De cualquier manera, no nos rendimos. Metagross tarareó suavemente, antes de hablar en su lengua materna. Después de su declaración, Ridon, Crowdaunte e incluso Gyarados hicieron sus propias declaraciones en una cacofonía de voces. Oigan, ¿qué están diciendo todos ustedes? Ash preguntó, confundido. Eso estamos de acuerdo con Absol. Una Pokébola en la cintura de Ash se activó automáticamente cuando se disparó una luz roja, liberando a Kadabra, quien instantáneamente levantó su cuchara en defensa, mirando la multitud de fantasmas que los rodeaban por todos lados. ¿En qué me metiste esta vez, enano? Metagross envió un mensaje psíquico, mientras Kadabra suspiraba, antes de levantar la cabeza y expresar su propio acuerdo. ¿Tú también? Ash preguntó débilmente. Orgullo, enano. Orgullo. Orgullo de un psíquico. No lo entenderías. Bien. Ash levantó la vista, mientras el Gengar parecía claramente asesino, antes de gritar algo. Dijeron que la maldición que corre por tu cuerpo te envolverá lentamente, drenando tu fuerza vital cuanto más tiempo permanezcas en el bosque. ¿Y? Y que la sombra jugará con el felino lentamente, haciéndole observar cómo la vida se escapa de ti. Ash tragó saliva. A cambio, Absol simplemente gruñó y envió un poderoso corte psicológico hacia Gengar, quien se volvió incorpóreo, permitiendo que el ataque psíquico literalmente lo atravesara, sin causar ningún daño. La felina dijo que disfrutaría atormentar a la sombra día tras día, todos los días después de que él esté subordinado a ti. ¿Cuándo mi vida se volvió tan loca? Es difícil determinar un momento preciso en el tiempo. Todo lo que es Metagross cree que la vida es un producto acumulado de varios millones de elecciones, combinadas entre sí a lo largo del paso del tiempo. No pedí aclaraciones. Ash suspiró, mirando esperanzado a Absol, quien parecía haber tomado un lugar a unos 5 metros de Gengar, mientras los fantasmas se alejaban del dúo, no queriendo ser corrompidos por las energías del felino que usaba el vacío. Me pregunto si Absol obedecerá mis órdenes ahora mismo. Ella es una usuaria del vacío. La conceptualización de una imposibilidad, incluso para los de otro mundo. Creo que es un enfoque racionalmente correcto sentarse y mirar. Impresionante. Esto no es nada de lo que alguna vez se esperó que fuera. Ash pensó para sí mismo, mientras descansaba sobre la cabeza de Metagross, el tipo acero inyectando lentamente su poder psíquico dentro de su cuerpo, para resistir los efectos de la maldición que Gengar le había puesto. Mientras tanto, Gengar estaba parado frente a Absol, con toda la comunidad fantasma observando desde el margen lo que posiblemente iba a ser una batalla a muerte. De repente, los ojos de Gengar se pusieron rojos, mientras el Pokémon se volvía incorpóreo, desapareciendo en la oscuridad, solo para ser reemplazado por varias versiones ilusorias del mismo, rodeando a Absol por todos lados. Riendo maniáticamente, el ilusorio Gengar conjuró bolas de sombra, todas apuntando hacia el Absol en el medio, cuyo cuerno estaba levantado, concentrando energías oscuras en proporciones extremas. Con un grito, las bolas de sombra se dispararon hacia Absol, quien simplemente irradiaba un aura oscura fuera de su cuerpo, mientras las bolas de sombra se rompían al contacto, demostrando la inmunidad que disfrutaban los tipos oscuros sobre los ataques de tipo fantasma. Enojado, el ilusorio Gengar levantó su garra, que brillaba de un color púrpura mortal, antes de lanzarse hacia Absol por todos lados. Absol bajó su cuerno mientras los fantasmas ilusorios atacaban, barriendo el suelo, su corte nocturno completamente cargado estaba en efecto y las formas ilusorias desaparecían al contacto. Casi se encogió de dolor cuando las garras del fantasma, recubiertas con veneno del mismo suelo, cortaron su pelaje hasta llegar al tejido. Sin embargo, eso no neutralizó la alegría, sabiendo que su movimiento oscuro había logrado un golpe directo al fantasma.
La forma ilusoria se desvaneció cuando el verdadero Gengar apareció una vez más a la vista, sus grandes ojos rojos brillaban con éxtasis desenfrenado y rabia al mismo tiempo. El ataque fue un éxito y pronto, el tipo oscuro caería bajo los efectos del veneno. Sin embargo, Gengar no había escapado ileso, ya que podía sentir las energías negativas del usuario del vacío extendiéndose a través de sus grupos de energía caótica. Si no se atiende, resistiría su capacidad de volverse incorpórea a voluntad, lo que podría ser un problema. De cualquier manera, el usuario del vacío y el humano no saldrían vivos del bosque. Gengar se aseguraría de eso. Ella se mantuvo erguida, sonriendo maliciosamente, mientras reunía las energías de otro mundo del ambiente a su alrededor para desencadenar el siguiente ataque. Primer punto para nosotros dos. Por ahora. Ash observó con horror cómo Gengar hacía converger lentamente las energías fantasmales del bosque que lo rodeaba, de los fantasmas que lo rodeaban, mientras creaba llamas poderosas, mortales y abrasadoras dentro del espacio entre sus garras. Entonces, el Pokémon Sombra brilló por un instante, repitiendo otro ataque de doble equipo, solo que esta vez, todas las ilusiones se estaban preparando para ese movimiento de tipo fuego. Fuego fatuo. Ash recordó. Mortales y extremadamente difíciles de apagar, estas llamas fantasmales eran del tipo fuego y, sin embargo, casi invulnerables a los ataques del tipo agua. Absol podría ser de tipo oscuro, pero ninguna cantidad de oscuridad podría protegerla de la cruda y primaria furia del fuego. Ash tosió, apenas notando las trazas de sangre que salían de su boca. Absol reunió las energías crudas dentro de su forma física. Los tipos fantasma eran complicados, pero eso, en cierto modo, los hacía predecibles. Solo necesitaría predecir las cosas correctamente para salir de esta situación. Podía ver las poderosas llamas reuniéndose a su alrededor y sabía muy bien que sufrir un impacto directo de esas llamas aseguraría una derrota absoluta y una muerte pendiente. Esa no era una opción. Solo había una cosa que podía hacer frente al desastre inminente, y requeriría una buena cantidad de energía para lograrlo. Lo más probable era que después de realizarlo, cayera inconsciente, dejando a su entrenador solo en medio de los de otro mundo. No, eso tampoco era una opción. Eso dejaba solo una salida, y Absol no estaba segura de poder hacerlo en primer lugar. Lanzó una mirada de reojo a su entrenador, quien tosió. Reconoció el olor, que casi le recordaba el sabor cobrizo de la sangre humana. ¿Sangre? Es necesario detener la maldición del otro mundo, y rápidamente. Absol tomó una decisión y sus ojos comenzaron a brillar con un gris siniestro. Mientras tanto, Gengar tuvo suficiente tiempo reuniendo las llamas fantasmales mientras las proyectaba hacia el felino de tipo oscuro, contenta con la creencia de que ella sería asada en ellas. Sin embargo, lo que sucedió fue algo que ninguno de los fantasmas había anticipado. Vaya, ¿qué es eso? Ash murmuró sorprendido, mirando a Absol. La felina blanca había levantado su cuerno como una espada, irradiando un aura inmensamente oscura, antes de girar rápidamente 2 veces y proyectar la oscuridad hacia afuera, casi como un tornado de oscuridad, interceptando las llamas fantasmales que se encontraron con su pareja, y salieron. Desviado de las poderosas ráfagas generadas por el repentino ataque. Baile de espadas. Ash revisó la Pokédex. Un baile frenético que aumenta el poder de ataque, utilizado tanto en ataque como en defensa. Vaya, ella está usando la danza de las espadas para desviar las llamas hacia el ilusorio Gengar. Pero eso significa, antes de que Ash pudiera terminar de comprender esa declaración, los ojos de Gengar brillaron con una rabia aterradora al presenciar su propio ataque desviado hacia ella. Era un movimiento fantasmal y, por lo tanto, la afectaría, pero al mismo tiempo, los vientos no. Eso significaba que el felino que estaba dentro era vulnerable a ataques físicos si lograba superar las llamas y golpearla. Un reto. Como en los viejos tiempos. Y Gengar saltó de frente a las llamas. Podría haberse vuelto incorpórea para permitir que las llamas la atravesaran, pero hacerlo acortaría enormemente el tiempo que necesitaba para afilar sus garras venenosas para un golpe final. Para realizar el ataque fatal, tendría que aceptar una herida mortal. Eso era aceptable, ya que significaría una victoria. Una vez que se ocupó de Absol, el humano quedó libre. Al menos no es que no lo sea. Las poderosas llamas quemaron al Pokémon de las sombras, quien de alguna manera logró contener sus propios chillidos de dolor, en lugar de enfocar su dolor y su ira, mientras sus garras venenosas se afilaban en grandes longitudes. Solo un poco más.
cruzó a través de las llamas, a través del viento, navegando más allá del viento ineficaz, mientras cortaba con un brazo hacia Absol, quien tal como esperaba, detuvo el movimiento con su cuerno, que estaba sumergido en energía negativa. Gengar sonrió, levantando su otro brazo, mientras lo empujaba hacia el estómago de Absol, lista para ver sus entrañas salir disparadas por el otro extremo justo después de que terminara el golpe. El brazo del Pokémon Sombra se disparó hacia el pelaje blanco, las garras brillando con veneno. Y se detuvo. Así. Absol saltó fuera del alcance de Gengar, levantó sus fauces y disparó un poderoso pulso oscuro hacia Gengar, conmocionado, que no podía comprender lo que acababa de suceder. En un momento Absol estaba allí, listo para ser masacrado. En el otro momento, ella misma quedó atrapada en lo que parecía ser una red de energía psíquica. Absol levantó sus fauces y disparó lo que posiblemente fue su ataque más fuerte, justo en la cara de Gengar, las trampas psíquicas completamente transparentes, mientras la esfera de energía oscura concentrada se estrelló de frente contra Gengar, quien dejó escapar un chillido de agonía, antes del puro impulso del pulso oscuro lo envió estrellándose contra la tierra. Absol levantó la cabeza en alto. Segundo punto para mí. ¿Qué fue eso? ¿Cómo es que un tercer ataque salió así?, murmuró Ash, completamente abrumado por cómo Absol había lanzado un ataque psíquico perfectamente ejecutado entre dos ataques oscuros consecutivos. ¿No lo entiendes, entrenador Ash? Incluso alguien tan consumado como el felino no puede tender una trampa psíquica con toda su potencia entre dos movimientos oscuros con toda su potencia. Es no compatible. Entonces, ¿cómo? Visión futura. Visión futura es un movimiento que los psíquicos podemos realizar, en el que manipulamos energías psíquicas a través del tiempo y el espacio, hasta un momento en el futuro. Cuando llega el momento, el ataque se manifiesta en el mundo real, de forma inesperada. Esa es la visión del futuro. Vaya, Ash estaba completamente abrumado. Si un tipo oscuro pudiera usar la visión del futuro con tanta eficacia, Ash se estremeció al preguntarse qué pasaría si un tipo psíquico puro como Metagross o Alakazam la usara. Es muy poderoso, pero igualmente agotador. Cuanto más lo envíes en el tiempo, más exponencial será el consumo de energía. El felino ya debe estar cansado, pero la batalla está ganada. Las cosas deberían ir bien de ahora en adelante. Como para contradecir su declaración, Gengar levantó la cabeza y miró al felino con expresión asesina. Bueno, para algunas definiciones de fluidez, supongo. Absol casi se pierde cuando vio los brillantes ojos rojos asesinos de Gengar iluminarse de repente, mientras el Pokémon Sombra se levantaba, antes de disiparse en densos vapores, que zumbaban por todos lados, absorbiendo las energías ambientales del bosque, reuniendo energía fantasmal él mismo, antes de condensarse lentamente nuevamente en su yo corpóreo. Absol dio un paso atrás. Ya no había esperanza. Incluso si lograra realizar otro ataque sucesivo, Gengar simplemente absorbería la energía ambiental de los alrededores para aumentar su poder. Esta lucha no tenía otro final que una pérdida inminente, brutal y humillante. Pero ella no se hundiría. Absol lucharía hasta su último aliento. La felina de pelaje blanco gruñó con furia, lista para abalanzarse sobre el fantasma que tenía delante. Ella reunió impulso para un poderoso corte nocturno, lista para impulsarse y. Usa pulso oscuro, máxima potencia. Una andanada de esferas, todas ellas concentradas con energía oscura, cayeron en el área desde todos lados, hacia la desprevenida comunidad de fantasmas, justo en el centro del ataque. Ninguno de los fantasmas escaparía de esto. Nadie. A lo lejos, entre las sombras, el ejecutivo Butch sonrió. Hace tiempo. ¿Está listo? Butch cuestionó por enésima vez. Tal como había dicho el jefe, el uso de esos cristales se había vuelto literalmente, casi invisibles para los sentidos fantasmales, al igual que las propias criaturas oscuras. Además, también debe tener una suerte incomparable, reflexionó Butch, por haber venido a atacar en un momento en que los fantasmas estaban absortos en un solo evento, en un lugar cerrado y específico. Al colocar a los gruñidos en puntos geográficos apropiados y, por extensión, también a las manadas de Umbreon, habían creado una caja de muerte literal. Butch sonrió. Es irónico que estuvieran usando la configuración para capturar fantasmas. Estamos listos, señor. Objetivos fijados. Una sonrisa tonta flotó en los labios de Butch. Usa Dark Pulse. Máxima potencia.
Llámelo su percepción supersensorial de los desastres venideros, o simplemente su sexto sentido, pero Absol simplemente saltó a su lado, corriendo hacia su entrenador, quien, todavía sentado encima de Metagross, palideció de horror ante los pulsos oscuros que caían hacia él y el resto de los Pokémon. El tipo acero ni siquiera había lanzado escudos, sabiendo muy bien que ninguna cantidad de escudo psíquico detendría un ataque. Esta era una caja de muerte, asegurada por alguien para asegurarse de que los fantasmas y, por extensión, su entrenador, sufrieran heridas más allá de lo comprensible. Saltó hacia su entrenador, su cuerno rebosante de energías oscuras, lista para desviar cualquiera de esas esferas que pudieran acercarse remotamente a ellas, esperando que el resto de los Pokémon de su entrenador también pudieran sobrevivir al ataque. Era innecesario. Una enorme sombra dracónica la envolvió a ella, a su entrenador y a los otros Pokémon a su lado, mientras la poderosa serpiente marina dejó escapar un rugido enojado, rodeando su poderoso cuerpo dracónico alrededor de ellos para protegerlos de la incursión entrante de energía oscura. Por los gritos, estaba claro que la serpiente estaba siendo lastimada, la única esperanza era que sus escamas dracónicas se alejaran mucho para cancelar el impulso de todo, aunque una parte más egoísta de ella estaba feliz de que ella y su entrenador ahora estaban a salvo. Por ahora. Ojalá se pudiera decir lo mismo de los propios fantasmas. Sin que sus percepciones lo supieran, los pulsos oscuros los golpearon, y los fantasmas se dieron cuenta demasiado tarde cuando la energía negativa innata literalmente inundó sus sentidos, volviéndolos débiles e incapaces de adoptar una forma no corpórea. Otro. Se escuchó una voz fuerte y extranjera, mientras otra serie de descargas se disparaban, cayendo hacia la multitud en el centro. Pocos fantasmas lograron evitarlo. «Capturen a los fantasmas», gritó el hombre en las sombras. Cada uno de ellos. Deja el resto a los Umbreon. Dio un paso adelante desde las sombras, provocando un grito ahogado de cierto entrenador debajo de un Gyarados, quien reconoció al hombre. Butch gritó: «Yo me encargaré de todo lo que quede atrás». Y varios destellos de luz roja manifestaron al Pokémon que había traído consigo. Ash jadeó en shock al reconocer al hombre en las sombras, dando un paso al frente. Era el mismo ejecutivo de Rocket con el absurdamente poderoso Magmortar, uno que había derrotado a Gyarados y Ridon con un solo movimiento cada uno. Y ahora, él estaba allí con un ejército de Umbreon, se dio cuenta Ash, y gruñidos por todos lados, posiblemente para capturar a todos los Pokémon fantasmas de aquí. Como en el barco. No les dejaría hacer eso, sabiendo muy bien que una vez que los fantasmas fueran eliminados, él y sus Pokémon serían los siguientes, y considerando que él y Metagross habían arrojado al hombre de la cubierta, había pocas posibilidades de que el hombre ignorara. Y dejarlos ser. El enemigo de mi enemigo es mi amigo y todo eso. Ayuda a los fantasmas. Ordenó Ash, para sorpresa de todos. Incluso la cruel Gengar lo miró con sorpresa en sus ojos rojos. Estos tipos son el equipo Rocket. Te capturarán y luego te obligarán a obedecer sus órdenes. Se dirigió a los fantasmas. Ten cuidado. Gengar lo miró con una expresión inescrutable, antes de sonreír ampliamente mientras saltaba hacia Butch, solo para ser detenida por un fantasma aún más grande, que se interponía en su camino. ¿Otro tipo de fantasma? Ash levantó su Pokédex. Dusclops. El Pokémon baliza. El cuerpo de Dusclops está completamente hueco, no hay nada en su interior. Se dice que su cuerpo es como un agujero negro. Este Pokémon absorberá cualquier cosa en su cuerpo, pero nada volverá a salir. Hipnotiza a su enemigo agitando sus manos de manera macabra y apuntando con su único ojo. El enemigo hipnotizado debe cumplir las órdenes de Dusclops. Evita mirarlo a los ojos. Ordenó Ash, enviando a su equipo a luchar contra los Pokémon del ejecutivo. Se giró hacia Gyarados, quien obviamente estaba sufriendo. Gracias, Gyarados. Si no fuera por ti, estaría muerto. Descansa un poco. Levantó su Pokébola, succionando al Pokémon nuevamente. Sacando el resto de sus Pokébolas, las soltó. El infierno llegó al bosque. Fue surrealista. En la oscuridad total del bosque de las ilusiones, la mayoría de las especies fantasmales, Phantump, una especie fantasmal que posee troncos de árboles caídos, estaban siendo atacadas por todos lados por el vicioso Umbreon, seguido rápidamente por esas características Pokébolas negras que el equipo Cohete usado. Por lo que parecían versiones no registradas y ligeramente más débiles del Ultraviolet, pero aún así hicieron su trabajo con facilidad.
Por otro lado, la población de Trevenant, reducida a menos de 10, estaba luchando contra algunos de los Umbreon, levantando raíces y ramas para golpear a los gruñidos, incluso logrando atravesar a algunos de los hombres, matándolos instantáneamente, aunque estos últimos. No se podía decir lo mismo de los Umbreon, que eran mucho más ágiles que sus dueños. Mientras tanto, Gengar y los dos Haunter dispararon hacia el Rocket Executive. Con Gengar, a pesar de su disposición ya cansada, estaba librando una batalla perdida contra un Dusclops claramente más poderoso, que parecía estar facultado con movimientos de tipo oscuro también. Con la energía de tipo oscuro ya existente dentro de su cuerpo, la batalla se estaba volviendo cada vez más difícil para el Pokémon Sombra. Los dos Haunter habían saltado para matar al ejecutivo, solo para ser interceptados por dos Houndoom, escupiendo llamas al Pokémon de gas, quien instantáneamente se alejó, teniendo que enfrentarse a los tipos de fuego. Los tipos oscuros ladraron, arrojando más llamas hacia el Pokémon, quien intentó contraatacar con bolas de sombra. ¡Da! El ejecutivo ladró. Alimañas inútiles. Magmortar, quémalas hasta convertirlas en patatas fritas. Y el Pokémon Spitfire gigante apareció a la vista, brotando llamas por todas partes, impulsando bolas de fuego desde los dos cañones en los que se habían transformado sus apéndices superiores. Las bolas de fuego cayeron por todo el lugar, incendiando los árboles, ante los chillidos de los fantasmas, al ver su refugio reducido a cenizas. Poliwhirl usa pulso de agua. Craudaunt, haz de burbujas. Aclara las llamas. Llegó la voz de Ash, quien de alguna manera logró pararse en el suelo, sosteniendo su mano cerca de su boca, tosiendo al azar, escutiendo más sangre cada vez. Ridon, ataca a ese Magmortar. Lairon, ayúdalo. Ash hizo una pausa. Metagross. Déjame aquí. Ridon necesita tu ayuda. Kadabra, puedo hacerlo mejor desde la distancia. Deja que Metagross haga la pelea. Te protegeré y te haré daño desde lejos. Ash lo consideró. Está bien. Se volvió hacia el suelo. Shelgon, Charmander, no se contengan. Disparen con todo lo que tengan. Necesitamos detener a ese hombre. Tenía su última Pokébola en su mano. Ve, Pidgeot. Y toda la batalla se detuvo por un momento, cuando el ave demasiado grande apareció en el aire, chillando furiosamente por la condición de su entrenador y la lucha a su alrededor. Ash tosió más sangre, apuntando hacia los Rockets, gruñendo mientras lo hacía. Causa estragos. Desde su evolución de vagón, Shelgon había sido cada vez menos su entrenador actual, aunque eso era parcialmente cierto ya que Ash había estado en coma durante 3 días. No es que a Shelgon realmente le importara, porque Shelgon estaba, por naturaleza, programado para permanecer solo dentro de cavernas, esperando con paciencia a que su metamorfosis interna finalmente terminara, para poder evolucionar, extender sus alas y volar sobre los cielos. Sin embargo, la metamorfosis estaba lejos de completarse en este momento, lo que significaba que Shelgon ahora estaba limitado a su cuerpo extremadamente pesado, sus movimientos mucho más lentos y su capacidad para atacar a los oponentes, cambiando de velocidad y dirección a mitad de camino era casi imposible en este momento. De hecho, quizás sería correcto decir que el estado Shelgon no fue una evolución en absoluto, al menos desde su propia perspectiva, sino más bien una etapa de capullo, una que significaba que su deseo de volar ahora estaba cerca. Sin embargo, al igual que la noche es más oscura antes del amanecer, de manera similar Vagon perdió sus habilidades algo limitadas como Shelgon, teniendo que esperar hasta que pudiera evolucionar a Salamence, donde una multitud de habilidades estarían disponibles para él. Por desafortunada que fuera, la situación actual no parecía encajar en su percepción. Aquí estaba él, de pie junto a Charmander, tratando de hacer todo lo posible para atacar a los Umbreon que eran tremendamente ágiles, más de lo que tenían derecho a ser. No, gracias a su anatomía, se vio obligado a quedarse quieto y eructar ataques de aliento de dragón al enemigo, con la esperanza de que acertara, mientras que los otros Pokémon pertenecientes a su entrenador luchaban contra los inmensamente poderosos que estaban ahí fuera, y por lo que parece, no estaban. No me va muy mal. Incluso el propio Ash parecía notablemente enfermo, e incluso entonces, el entrenador notablemente denso estaba parado bastante cerca de donde se desarrollaba la pelea principal. Al menos el Pokémon sí que estaba a su lado lo protegería. Probablemente. Shelgon corrigió su afirmación. La noche es más oscura antes de volverse completamente negra.
Con Metagross y Ridon haciendo todo lo posible para lidiar con ese molesto y poderoso Magmortar, los dos Haunter habían abandonado su flanco, para usar sus habilidades fantasmales en los gruñidos, usando sus garras para literalmente desgarrar a los gruñidos, cavando en sus entrañas cada vez que tenían la oportunidad. Junto con algún maleficio ocasional y devorador de sueños, para recuperar algo de su poder para llevar a cabo el siguiente ataque. A diferencia de Gengar, nunca habían evolucionado y eligieron permanecer en su estado, felices de seguir las órdenes de Gengar después de la muerte de Ethan. Una parte de ellos podría de alguna manera relacionarse con cómo se estaba comportando el humano en ese momento luchando junto a su Pokémon contra fuerzas opuestas, incluso al borde de la muerte. Quizás había una pequeña posibilidad de que este entrenador en particular se pareciera más a Ethan y menos a los ladrones que le habían robado la vida. El duro Haunter centró sus energías fantasmales, sintonizándose con la energía ambiental del bosque. Ya era hora de que usaran sus poderes al máximo. A Pidgeot le encantaba. Como Pidgeotto, sus cortes aéreos debían ser más pequeños y precisos, para poder enfocar las ondas de choque lo suficiente como para debilitar al oponente. Ahora, sin embargo, ya no era un problema, ya que podía canalizar automáticamente energía en cantidades mucho mayores sin tener que pelear con un ojo. Los cortes de aire atravesaron a los gruñidos, a veces incluso cortándolos en mitades, un destino que algunos de los Umbreons también compartían con ellos. Sin embargo, Pidgeot no pudo evitar notar que la mayoría de la población Phantom ya había desaparecido, capturada. Traducido, lo que significaba que la victoria fue, en el mejor de los casos, pírrica. Necesitaría controlar algún daño. Al menos hacia el lado de la batalla de los gruñidos, para que ella pudiera comenzar a lidiar con el ejecutivo y esa molesta abominación suya que escupe fuego. Rápidamente decidió un acercamiento, aumentó su envergadura, manipuló las energías fantasmales ambientales del bosque y comenzó a tejer una combinación devastadora. Metagross lanzó otra poderosa masa de meteoritos contra Magmortar, esta vez impactando con fuerza cuando el monstruo cayó hacia atrás, solo para levantar uno de sus cañones y dispararle llamas abrasadoras. Las llamas literalmente lo estrellaron contra el suelo, mientras Magmortar saltaba del suelo, listo para terminar la batalla con un poderoso golpe al cuerpo. Lo curioso fue que incluso Metagross lo sabía. Después de que ese tipo de potencia de fuego lo golpeara, un solo golpe en el cuerpo de ese gigante monstruo de fuego lo dejaría inconsciente. Sin embargo, esa no era una opción. Observó el cuerpo de Magmortar, que se disparó en el aire, impulsado por sus llamas, antes de detenerse en el aire y usar todo el poder de la gravedad para terminar sobre él. Metagross se concentró en el día anterior de su entrenamiento, en el único movimiento que su entrenador le había hecho aprender, practicar y repetir sin parar hasta poder hacerlo bien. Y Metagross empezó a brillar. El poder psíquico lo inundó, reforzando el tipo de acero en él para potenciar lo que podría considerarse en muchos sentidos, el movimiento de tipo acero definitivo. Cañón de destello. Todo su cuerpo se inundó con poder puro, mientras brillaba como luz líquida, antes de concentrar toda esa energía en la X en su frente, casi exigiendo una salida para destruir. Metagross le dio uno. Magmortero. El rayo de luz líquida se estrelló contra un Magmortar sorprendido de cara, deteniendo su descenso y, en cambio, empujándolo hacia arriba hasta que la luz se apagó, y Magmortar, ahora herido, cayó del cielo, acelerando hacia la tierra. Mientras tanto, Metagross concentró la energía restante en su apéndice superior derecho, y justo cuando Magmortar estaba a su altura, le lanzó un Meteor Mash de máxima potencia, enviando al Pokémon Spitfire cayendo al suelo, antes de golpear contra una roca, que se agrietó al instante. Ridon, al parecer, simplemente estaba esperando esto, mientras lanzaba un rugido emocionado antes de golpear el suelo con sus pies, enviando un terremoto, que conmocionó muchísimo a la mayoría de los Pokémon que estaban allí, incluido y especialmente, el herido Magmortar. Justo como a él le gustaba. Ridon sonrió. Metagross dejó escapar un suspiro mental. Tal vez había una oportunidad para ellos después. El pensamiento murió a mitad de camino, cuando vio al monstruo de fuego empujar lentamente uno de sus apéndices hacia arriba. Oh vamos. Esto es sencillamente injusto. Viento siniestro. Un poderoso ataque basado en el viento en el que el lanzador canaliza energía fantasmal para que fluya con el viento creado y atacar al oponente.
El ataque es útil contra aquellos que son sensibles a las energías fantasmales, humanos, psíquicos y similares. Sin embargo, algunos tipos de fantasmas, como Gengar, tienen la capacidad de usar fuegos fatuos o llamas fantasmales para combinar con un viento siniestro y crear una combinación más mortal. Uno, que en términos de ataque de fuego, es más devastador que un lanzallamas de gran potencia, y en términos de ataques fantasmales, deja poco que hacer al oponente además de gemir de dolor. Sin embargo, ni el viento siniestro ni el fuego fatuo por separado, ni ninguna combinación de ellos, podrían jamás igualar lo que entonces se manifestó dentro del bosque de las ilusiones, cortesía del mega evolucionado Pidgeot. Usando su habilidad innata para dar forma a las corrientes de aire, Pidgeot literalmente manipuló las energías fantasmales ambientales a su voluntad, canalizándolas en caminos específicos como un viento siniestro, solo que esta vez tenía la forma de un tornado. Un tornado extremadamente grande y extremadamente poderoso de energía fantasmal arremolinada. Con un solo par de golpes de sus alas, Pidgeot puso en movimiento el siniestro tornado de viento. ¡Ja! Butch se rió. El niño nunca aprende. Magmortar, tienen grandes esperanzas en ese tornado. Quema sus esperanzas como la vez anterior. Magmortar, que parecía levantarse y ponerse de pie, sin importar los ataques a su persona, sonrió maniáticamente antes de arrojar enormes torrentes de llamas hacia los tornados. Eso, en retrospectiva, fue un error. Como Pidgeotto, podía crear tornados, pero controlarlos una vez formados estaba más allá de su alcance y capacidad. Sin embargo, el aumento de fuerza que Pidgeot había ganado después de su mega evolución estaba más allá de su propia comprensión. Con poco esfuerzo, tomó el desastre arremolinado, una fusión de las poderosas llamas de Magmortar junto con el tornado de energía fantasmal, y lo dirigió hacia los gruñidos y sus Pokémon, evaporándolos literalmente una vez que el monstruo arremolinado pasó a su lado. En exactamente 27 segundos, ni un solo gruñido, ni su Umbreon, quedaron vivos y en pie. De hecho, no estuvieron presentes allí en absoluto. Solo si ese fuera el final de todo. Pidgeot dio otro barrido, una vez más manipulando las corrientes, cambiando la trayectoria del tornado de fuego, que ahora giró hacia el helicóptero Rocket, mientras el tornado de fuego azotaba contra él, antes de romperse y explotar con el helicóptero Rocket. Butch quedó traumatizado más allá de toda comprensión. Su helicóptero quedó destruido. Los gruñidos estaban muertos. Las manadas de Umbreon fueron asesinadas. Incluso sus propios Pokémon estuvieron a punto de perder. Lo único bueno fue que la misión capturar la población fantasma había sido un éxito, ya que inmediatamente después de la captura, esas Pokébolas negras desaparecieron automáticamente, teletransportándose de regreso a la base como estaban programadas para hacerlo. Ahora solo tenía que matar a este niño y luego escapar de aquí. ¡Gana! Rugió con furia desenfrenada. Mata a ese pájaro, Magmortar. Quémala hasta que quede crujiente. Magmortar lo haría, pero luego fue detenido por Butch, señalando hacia algo más, de mayor prioridad, que había comenzado a suceder. Los dos Haunter, a pesar de la propia adquisición de Pidgeot de las energías ambientales del bosque, habían estado ocupados concentrándose en energía de otro mundo, alimentándose con la energía ambiental del medio ambiente. Una de las características del viento siniestro es que aumenta los poderes de cualquier fantasma cercano, algo que el dúo había utilizado con la máxima eficiencia cuando Pidgeot creó el tornado. Gengar estaba ocupado luchando con los Dusclops, y cualquiera de ellos sufrió heridas, el primero más que el segundo. El Houndoom ya había sido eliminado, el ataque furtivo con Venoshock fue más que suficiente para dejarlos fuera de servicio, dejando al Magmortar, que estaba siendo atacado por los corpulentos Metagross y Ridon, así como por ese ave abrumadoramente grande. Eso dejó a Dusclops, que parecía considerablemente debilitado después de luchar con Gengar. El duro Haunter concentró sus energías juntas, creando una masa de puro caos, moldeándola en una forma esférica, creando uno de sus ataques más potentes. La bola de sombra. El dúo sonrió, antes de proyectar la bola de sombra hacia el Dusclops, quien también forzó una bola de sombra propia. Las dos fuerzas en colisión de energías de otro mundo, tratando de sacar lo mejor del otro, creando una colisión en el medio, con cualquiera de los dos. Terminen haciendo todo lo posible para impulsarlo aún más. Gengar estaba casi inconsciente, pero de alguna manera, solo de alguna manera, logró levantarse y canalizar el poder restante para aumentar el dúo Haunter en su bola de sombra, empujando la colisión hacia Dusclops ahora.
Por el rabillo del ojo, pudo observar al entrenador humano, que parecía casi muerto de pie, recordándose a sí misma que debía eliminar la maldición del humano. Ahora sabía que era bueno. Después de todo, su contribución y la de sus Pokémon no fueron despreciables, ni mucho menos. Además, la batalla con el felino de pelo blanco debía considerarse como bien dicho felino ahora que se había unido con el renacuajo que hacía lo posible por deshacerse de las llamas. Magmortero. Butch se burló, asegurándose de que todos sus Pokémon, excepto Magmortar y, por supuesto, Dusclops, que estaba empujando la bola de sombra hacia atrás, estuvieran nuevamente dentro de sus Pokébolas. Prepárate. Soltó a un solo Abra, quien pareció sorprendido al ser convocado. Prepárate para teletransportarte. El ejecutivo se burló. Magmortar, usa ráfaga de fuego en esa colisión de bolas de sombra. ¡No! Gritó Ash, corriendo hacia la colisión, que estaba a solo un par de pies de distancia de Metagross y Ridon. Magmortar se concentró en una bola de los fuegos más calientes, antes de impulsarlos a la colisión en curso. Y el mundo fue consumido por la luz y el fuego. Fin del cap.